Capítulo 250. ¿El pasado conocer a una hermana? A Cherry siempre le había gustado hacer amigos. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Es ella guapa? ¿Señora Hunt? Las comisuras de sus labios se torcieron mientras sonreía. No lo sé todavía, pero definitivamente no es tan guapa como nuestro Pete. Aunque las palabras de la señora Hunt fueron parciales, Pete era en realidad el niño más exquisito y guapo que jamás había visto. Era incluso más exquisito que Justin en aquel entonces. Cereza sonrió. Bisabuela, no digas eso, seré tímido. Señora Hunt. Sintió que Pete se había vuelto aún más lindo y animado. Ella lo abrazó. Nuestro Pete es tan lindo. La bisabuela te dará un regalo más tarde. Ante la mención de un regalo, Cherry inmediatamente se puso de pie. Bisabuela, ya que conoceré a mi nueva hermana, le prepararé un regalo. Espera un minuto, con eso, corrió hacia la sala de juguetes. Desde que Cherry se hizo cercana a la señora Hunt la llamaba a veces para jugar. Por lo tanto, había preparado una pequeña sala de juguetes para Cherry dentro de su habitación. Por supuesto, la mayoría eran coches y había muy pocos ositos de peluche. Pero todavía quedaban algunos. Cherry eligió un juguete de peluche y planeó dárselo a la nueva niña. Mientras veía a Cherry huir, la señora Hunt lentamente retractó la mirada y borró la sonrisa de su rostro. Le dijo al mayordomo que estaba a su lado: la personalidad de Pete es demasiado buena. El ama de llaves, MDM. Lea había seguido a la señora Hunt cuando se casó con los Hunt en aquel entonces. Aunque había estado casada y tenido hijos todos estos años, siempre había permanecido al lado de la señora Hunt y la había ayudado a gestionar los asuntos familiares. MDM Lea asintió. Es demasiado accesible. No tiene la arrogancia que tenía cuando guardaba silencio en el pasado. La señora Hunt bajó la cabeza. ¿Qué crees que deberíamos hacer si a Pete realmente le gusta esta hermana? Una de las razones por las que le pidió a Melissa que trajera cereza fue porque quería que los dos niños tuvieran un conflicto. De esta forma, Pete se resistiría a este matrimonio. Ella realmente entendía demasiado bien a Justin. Una vez que tomara una decisión, no volvería a cambiarla. En realidad, ella no estuvo de acuerdo con este matrimonio. Sí, tenemos que darnos aires. No podemos permitir que nos menosprecien. De lo contrario, Nora será intimidada cuando se case con la familia en el futuro. Melissa asintió. Salió de la habitación de la señora Anderson y se dirigió a la puerta de al lado. Por casualidad vio a Pete escribiendo seriamente las preguntas de la Olimpiada de Matemáticas en su escritorio. Ella no sabía qué le pasaba al pequeño. Había estado callado recientemente y no estaba tan animado como antes. Melissa sonrió y se acercó. Cherry, ¿qué tal si sales con tus abuelos? Pete ni siquiera levantó la vista. No quiero ir. Melissa se paró frente a él y miró fijamente el mechón de cabello en la cabeza del niño. Ella dijo lentamente: ven, voy a ir a la casa de un amigo como invitada. No te quedes en casa todo el día. Pete levantó la vista lentamente. Originalmente había querido seguir rechazándola, pero escuchó a Melissa murmurar para sí misma: me pregunto qué le pasa a Cherry últimamente. En el pasado, a Cherry le era imposible quedarse en su habitación. Ella siempre me molestaba para que la llevara a jugar. Pete se tragó lentamente las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Se quedó en silencio por un momento. Está bien. Genial. Melissa dijo: espera un minuto, te buscaré un vestido. Pete. Él hizo una mueca. No quiero usar un vestido. Tía, abuela, me gusta lo que llevo puesto. Melissa miró la ropa de Pete. Llevaba un traje gris y era difícil saber si era hombre o mujer. Su cabello era un poco largo, pero hacía tiempo que no lo cortaba, como si estuviera esperando que le crecieran trenzas. Melissa preguntó vacilante: ¿pero no deberíamos ser más serios cuando salimos como invitados? Pete se resistió. Creo que esto es bueno, es cómodo. Cómodo. Estas dos palabras hicieron que Melissa se calmara. Tienes razón. Vamos como invitados y solo vamos a jugar. No hay necesidad de ser demasiado serio. Simplemente haz lo que desees y siéntete cómodo. Dicho esto, miró su propia ropa. Yo también me pondré algo cómodo. Pete.
Simplemente no quería usar vestido. ¿Cómo la convencieron sus palabras casuales? 5 minutos más tarde, Melissa se acercó con su ropa habitual y lo saludó con la mano. Vamos, Cereza. Bueno. Pete la siguió escaleras abajo. Cuando los dos estaban a punto de salir, se toparon con Nora, que había comido y se preparaba para subir las escaleras. Melissa la saludó. Llevaré a Cherry a la casa de un amigo para jugar. Nora escuchó esto y arqueó las cejas. ¿Seguro? Ella no preguntó a dónde iba y subió las escaleras. El chofer de los Anderson conducía mientras Melissa sacaba a Pete. En el camino, Melissa le dijo: Cherry, sé más educada y dulce cuando la veas más tarde. No avergüences a tu madre, ¿bueno? Pete asintió. Trabajaré duro. Melissa se rió en su lugar. ¿Trabajar duro para qué? ¿No es ser lindo y agradable tu especialidad? Ja. Pete se quedó sin palabras. Esa era la especialidad de su hermana, no la suya. Suspiró. ¿A quién iban a encontrar? ¿Por qué tuvo que ganarse el favor de ella? Mientras pensaba, de repente se dio cuenta de que el coche circulaba por la carretera delante de él. ¿Por qué el camino parecía cada vez más familiar? Después de dar otro giro, la Villa Hans apareció no muy lejos. Pete no pudo evitar volverse para mirar a Melissa. Abuela, ¿vas a ir a Hans? Melissa sonrió. Así es. Cherry es realmente inteligente. Pete. Estaba a punto de decir algo cuando el conductor pisó el acelerador y entró en la mansión de los Hunt. La mansión de los Hunt ocupaba 3.000 metros cuadrados. Tomaría otros 5 minutos conducir desde la entrada principal hasta el salón principal. Pete miró a los sirvientes contratados por los Hunt e hizo una mueca. ¿Qué debería hacer ahora? Chillido. El coche se detuvo y el mayordomo de los Hunt les dio la bienvenida personalmente. Se paró respetuosamente en la puerta. Melissa, ¿estás aquí? La vieja señora te ha estado esperando durante mucho tiempo. Melissa salió del auto y asintió con una sonrisa al mayordomo. Luego, se volvió para mirar dentro del auto. Cereza, estamos aquí. ¿Salgamos del auto? En el coche, Pete se quedó sin palabras. El mayordomo de Hans lo conocía. Además, el mayordomo era el subordinado de la bisabuela. Después de que el tirano tomó el control de los Hunt, también fue una forma de respeto hacia la bisabuela no despedir al mayordomo. Pero ahora, ¿qué podría hacer? Si saliera del auto, el mayordomo definitivamente lo sabría. En la habitación, Cherry estaba estirando el cuello para mirar hacia afuera. Mientras lo hacía, preguntó: bisabuela, ¿a quién me traes a conocer? ¿Por qué no está aquí todavía? La señora Hunt sonrió y habló muy suavemente. Vas a conocer a tu hermana. Mira si te gusta. Si no lo haces, no tienes que esforzarte. Capítulo 251. Reunión. El primero en entrar fue el mayordomo. Parecía un poco sorprendido, pero aún así se contuvo. Cuando vio a la señora Hunt, hizo una reverencia. Señora, la señora Melissa está aquí. Solo entonces se hizo a un lado y reveló a la persona detrás de él. Melissa vestía un traje familiar informal. No parecía que se hubiera disfrazado especialmente. Sin embargo, su ropa era ajustada y elegante. Ella también estaba sonriendo, pero su sonrisa era apropiada y no parecía halagadora. Estaba serena y serena. Cuando la señora Hunt la vio, asintió en secreto. Al menos con este atuendo, ella no era del tipo que se ganaba el favor de los Hunt y no sería odiada. Miró a Melissa y detrás de ella. Después de un rato, preguntó sorprendida: ¿Dónde está el niño? Cuando dijo esto, Melissa reveló una expresión incómoda. Miró al mayordomo y se sintió un poco incómoda al pensar en la situación anterior. Justo ahora, cuando Melissa miró a Pete, se dio cuenta de que él estaba abrazando su cabeza y enterrándola en el sofá del asiento trasero. Después de que ella habló, él dijo directamente con tristeza: Tía, me duele el estómago. Quiero ir a casa. Melissa se sorprendió y rápidamente preguntó: ¿Dónde te duele el estómago? ¿Por qué te sientes incómodo, Cereza? Déjame echar un vistazo. No quiero, dijo Pete con firmeza. Quiero ir a casa y encontrar a mamá. Mami es doctora. Puede tratar todas las enfermedades. Melissa estaba ansiosa.
Entonces te acompañaré de regreso. Por importante que fuera, no era tan importante como el niño. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, vio a Pete mirar hacia arriba desde el interior del auto. Él parpadeó y dijo suavemente: «Estoy bien. Es solo que este tío mayordomo parece demasiado aterrador. No quiero bajarme del auto. Quiero ir a casa y encontrar a mamá». Melissa. El mayordomo, que había asumido la culpa sin motivo alguno. El mayordomo le tocó la cara. Si no hubiera sido siempre famoso por ser educado y caballeroso, se habría sentido como un monstruo. Mira lo asustado que estaba el niño. Melissa también estaba indefensa. Convenció a Pete para que volviera a salir del coche. «Cherry, el tío Butler es muy amable. Si sales del auto, te llevará a jugar con juguetes y a comer comida deliciosa, ¿de acuerdo?» Pete meneó la cabeza como si fuera un tambor. «No quiero, no quiero. Quiero ir a casa y encontrar a mamá». Después de todo, si la señora de los Hunts fuera una mujer que hubiera dado a luz y se hubiera casado con un miembro de la familia con un hijo, se convertiría en el hazmerreír de todo Nueva York. Sin embargo, si ella se resistía, Justin definitivamente no la escucharía. La única debilidad de Justin era Pete. Mientras su hijo no estuviera de acuerdo, este matrimonio no sería posible. Lea miró a la señora Hunt y bajó la cabeza. Son niños, siempre habrá conflictos cuando interactúan. Después de todo, si se roban los juguetes mutuamente, no será sorprendente que peleen. Si tuvieran que pelear. Los párpados de la señora Hunt no se movieron, pero sus ojos se movieron rápidamente antes de sonreír. Está bien, siempre y cuando lo arregles. Después de decir eso, suspiró profundamente. Hablando de eso, esta es la primera vez en tantos años que planeo contra Justin. Lea rápidamente la consoló. Estás haciendo esto por su propio bien. No sé qué le pasa al señor. Debe haber sido hechizado para enamorarse de una mujer tan inmoral. La futura jefa de los Hunts definitivamente no puede ser una mujer así. Cuando escuchó esto, la señora Hunt bajó los ojos y asintió. Luego, dijo lentamente, Justin dijo que no logró cortejar a esa chica. En realidad, todo esto se debe a los Anderson. No lo sabes, pero en aquel entonces, a su padre también le había gustado Yvette. Estaba tan obsesionado con ella. La señora Hunt se sintió un poco incómoda ante la mención del pasado. En realidad, si la mujer que le gustaba a Justin no fuera de los Anderson, podría haber sido mejor. Pero ella era en realidad la hija de Yvette. ¿Cuántos problemas había causado Yvette en Nueva York en aquel entonces? Incluso su hijo, el padre de Justin, estaba enamorado de Yvette. Incluso había peleado con Jan por su culpa. Al final, la señora Hunt la regañó. Yvette eligió a Jan y solo entonces mi hijo se fue. Pero a partir de entonces, el padre de Justin parecía haberse convertido en una persona diferente. Solía ser una persona muy progresista. Más tarde ya no le importaba el matrimonio. Le ayudé a elegir a la madre de Justin. Cuando le pedí su opinión, dijo que estaba bien. Mientras no fuera ella, a él no le importaba quién fuera y me correspondía a mí arreglarlo. La señora Hunt estaba llena de quejas. Estaba demasiado ansioso en ese entonces. Quería que se recuperara y eligiera a Iris, que no era inferior a Yvette. Esta Iris proviene de una familia mejor que Yvette y tiene una buena educación. Es solo que no le gusta ser el centro de atención, por lo que su reputación no es tan buena como la de Yvette. Pero ella realmente no es inferior a ella. Después de casarse, se trataron con respeto. Sin embargo, Iris era demasiado terca. Cuando descubrió que él ya tenía a alguien afuera, no pudo soportarlo más. Pero en un matrimonio rico, ¿no es normal que un hombre tenga una o dos amantes fuera? El matrimonio se basó en dos buenos apellidos. Incluso el anciano estaba muy enamorado cuando era joven. Cuando Lea escuchó esto y rápidamente la interrumpió. La señora no es mala. Al menos, el resultado del padre de Justin fue mejor que el de los Smith. Sus palabras sorprendieron a la señora Hunt. Ella preguntó, «¿Escuché que la persona de los Smith se está muriendo?» Lea suspiró. ¿No es así? En aquel entonces, él y el padre de Justin eran las dos élites de Nueva York. Aunque Yvette eligió a Jan, al final Jan ni siquiera tuvo un hijo con ella.
Ahora que tiene una enfermedad terminal, escuché que no vivirá por mucho tiempo. En comparación, el padre de Justin al menos sigue vivo. La señora Hunt volvió a suspirar. Al mismo tiempo, estaba aún más insatisfecha con Nora y odiaba aún más a los Anderson. Aunque todos sabían que era culpa suya que el padre de Justin hubiera llegado a este punto y que el viejo maestro se hubiera rendido con él, como su madre biológica, todavía estaba llena de anticipación por el brillante jefe de aquel entonces. Al final, su hijo había caído en una situación desesperada. Por un lado, culpó a su hijo por haber sido decepcionante. Por otro lado, le convenía descargar su ira contra los Anderson. Ella tenía sus propios resultados. Como mínimo, no habían echado a los Anderson mientras estuvieron caídos durante tantos años. Además, Yvette había fallecido hacía muchos años y los Anderson estaban cayendo gradualmente en declive. Lógicamente hablando, todo lo que pasó en el pasado ya quedó en el pasado. Después de tantos años, ya ni siquiera podía recordar a los Anderson. Si Nora no fuera hija de Yvette, tal vez no sería tan dura con ella. Mientras pensaba, escuchó pasos afuera. Lea rápidamente le recordó: «Señora, están aquí». La señora Hunt inmediatamente se enderezó y miró fijamente hacia la puerta. Esa mujer tenía una gran opinión de sí misma y se negó a venir. Por lo tanto, primero miraría a su hija y vería cómo era. Después de todo, la hija seguramente sería una versión en miniatura de su madre. Capítulo 252. ¿Nora es la madre biológica de Pete? Melissa miró inconscientemente, pero en el momento en que levantó la cabeza, se quedó paralizada de repente. Miró con incredulidad al niño que entraba corriendo y tragó saliva. Cherry también la notó mientras entraba corriendo. El pequeño se detuvo y un toque de sorpresa apareció en sus grandes ojos redondos. Melissa, asombrada, dijo: «Che». Pero antes de que pudiera decir: «Eri, ¿por qué has vuelto?», el pequeño de repente exclamó: «Oh, hola tía abuela». Interrumpió a Melissa, corrió hacia ella y se sentó en su regazo. Melissa no podía entender cómo Cherry podía entrar y salir de la residencia de los Hunt a voluntad. Además, ella claramente había venido de las instalaciones internas. ¿No debería estar en el auto de regreso con los Anderson ahora mismo? Mientras estaba aturdida, la señora Hunt frunció el ceño y preguntó: «¿Tía abuela? Pete, ¿ustedes dos se conocen?». Cherry asintió de inmediato. Bisabuela, ella es la tía abuela. Tía abuela, esta es mi bisabuela». Aún más signos de interrogación llenaron la mente de Melissa. De repente se volvió hacia la señora Hunt y le preguntó: «¿Cómo llamaste al niño hace un momento?». «Pete». «¿Qué Pete?». Antes de que la señora Hunt pudiera explicar, Cherry dijo: «¿No recuerdas quién soy, tía abuela? Soy Pete Hunt. Mi padre es Justin Hunt». Luego volvió a mirar a la señora Hunt y dijo: «¿Son ellos los invitados de los que hablabas, bisabuela?». «He estado en su casa. Papá me llevó allí antes». «Sí». La voz joven y tierna de Cherry resonó en la sala de estar, sorprendiendo tanto a Melissa que quedó prácticamente crujiente por fuera y tierna por dentro. ¿Qué tonterías estaba diciendo Cherry? ¿Pete Hunt? ¿Qué tonterías? No, espera, ¿Hunt? Y, bisabuela. Mi padre es Justin Hunt. Miró a Cherry, que estaba en sus brazos, con incredulidad después de conectar las piezas de información crucial. Tragó saliva y preguntó: ¿De tu padre es Justin Hunt? ¿Justin era el padre del hijo de Nora? Cherry parpadeó y respondió: «Ajá. Mi padre es Justin Hunt y yo soy su hijo, sí». Deliberadamente puso énfasis en la palabra hijo. Luego preguntó: «¿Dónde está mi hermana? ¿No vino ella?». Si Pete hubiera venido, definitivamente encontraría una manera de escapar. No había absolutamente ninguna manera de que se quedara. Los niños de nuestra familia son criados con dureza. Nuestra familia solo ha criado a un niño que no es judo. Ese niño es nuestro joven maestro. El Señor lo crió él mismo desde que era joven. Lea sonrió. El Señor le dio leche en polvo al pequeño joven maestro y le cambió el pañal. Hablando de eso, incluso en una familia normal, un padre que puede hacer esto ya es un buen padre. Además, nuestro Señor valora mucho al pequeño joven maestro.
Nunca se separó de su lado por más de 3 días desde que era joven e incluso le enseñó personalmente. En ese momento, dijimos que encontraríamos una madre para el pequeño joven maestro. El señor dijo que la niña aún era pequeña y temía que una madrastra fuera mala. Hablaríamos de ello cuando el niño creciera. Incluso dijo que quería encontrar a alguien de una familia pequeña. Alguien que no se atrevería a intimidar al pequeño joven maestro. Hablando de eso, el pequeño joven maestro ya tiene 5 años. En otras palabras, Justin era el que más se preocupaba por el pequeño joven maestro. Incluso si se casara, eso no podría afectar el estatus del pequeño joven maestro. Melissa apretó los puños. Después de que Nora se casara con Justin, era su libertad tener hijos o no. Sin embargo, los Hunt claramente los estaban menospreciando al decir todo esto de antemano. ¡Qué pequeña familia! Ella se enfureció al instante y su sonrisa se endureció. La señora Hunt la regañó. Lea, ¿de qué tonterías estás hablando? Los Anderson no son una familia pequeña. Lea inmediatamente se dio una palmada en la boca suavemente. Melissa, no te lo tomes a pecho. No pensé antes de hablar. Eso no es lo que quise decir. Por supuesto, los Anderson no son una familia pequeña. Tus pastillas despreocupadas son demasiado famosas. Incluso nuestra familia tiene algunos para emergencias. Melissa apretó los puños con fuerza, pero sabía que incluso si este matrimonio no tenía éxito, no podrían romperse. Después de todo, los Anderson no se podían comparar con los Hunt. Sin embargo, ya había decidido convencer a Nora de que rompiera con Justin. No podía casarse con un miembro de una familia así. Mientras pensaba para sí misma, de repente sonó una voz clara y linda. Bisabuela, ¿está aquí mi hermana pequeña? Con eso, una pequeña figura atropelló. Capítulo 253. Visitando a Godsis. Melissa bajó la mirada y rápidamente contuvo su sonrisa. Simplemente me divirtió, eso es todo. Estos son los asuntos privados de los Hunt. No debería preguntar sobre eso. ¿Nuestros asuntos privados? La señora Hunt frunció el ceño. Ya no se trata solo de nuestros asuntos privados, ¿verdad? ¿No están la señora Smith y Justin en una relación en este momento? Melissa fingió sorpresa. ¿Están saliendo los dos jóvenes? Realmente no sabría nada de eso. No sabía cuáles eran los planes de Nora, por lo que no había manera de que aceptara ningún tipo de solicitud. Señora Hunt, ¿qué le pasó a ella? Melissa ya no era tan cautelosa de repente. ¿Fue realmente como lo que dijo Justin? ¿Nora Smith no estaba interesada en él? Eso, no era del todo posible, ¿verdad? ¿Qué chica podría resistir la tentación de Justin Hunt? Sin embargo, como Melissa ya lo había dicho de esa manera, no podía seguir más con el tema. Cambió de tema con tacto e invitó a Melissa a quedarse a cenar. Sin embargo, Melissa rechazó la invitación y se apresuró a regresar con los Anderson antes de cenar. Tan pronto como entró al recinto, vio a Nora, normalmente dormida, mirándola. Sus cejas se juntaron cuando preguntó, «¿Me enteré por Pete que fuiste a casa de los Hunt?» Pete. Entonces, el niño en su casa era de hecho el pequeño señor de los Hunt. La noticia sorprendió tanto a Melissa que sus piernas se convirtieron en gelatina en el momento en que salió del auto. Sostuvo el brazo de Nora para apoyarse, tomó su mano y preguntó, «Nora, Cherry y Pete están?» «Son gemelas», respondió simplemente Nora. Melissa tragó. Aunque ya lo había adivinado, no pudo evitar preguntar vacilante, ¿y Justin es su? Él es su padre. Nora parecía muy segura. En el pasado, estaba segura porque Justin ya debía haberles hecho una prueba de ADN a él y a Pete. Por ahora, fue porque Lily ya había comparado el ADN de Justin con el de los gemelos, y Justin era de hecho su padre. Todavía recordaba lo que Lily había dicho entonces. Oh, por cierto, también revisé los genes del coeficiente intelectual del padre mientras hacía la prueba de ADN, y es sorprendentemente alto. Sin embargo, está en el extremo más alto del rango de valores para la gente normal, por lo que sigue siendo un poquito, inferior a tu loco coeficiente intelectual. Cherry entendía muy bien a su hermano mayor, por lo que no había ningún vacío en sus palabras. La mente de la estupefacta Melissa estaba completamente en blanco.
La señora Hunt, sin embargo, estaba muy disgustada por lo cercanos e íntimos que eran los dos. Le hizo una seña a Cherry y le dijo: «Ven con la bisabuela, Pete». Cherry asintió y corrió hacia la señora Hunt. Después de hacer que se sentara a su lado, la señora Hunt miró a Melissa y le preguntó con una sonrisa falsa: «Entonces, ¿Justin ya visitó a su familia?» Melissa. ¿Cuándo les había hecho una visita? Pero cuando pensó en lo que Pete acababa de decir, miró de nuevo a Cherry, que estaba sentada obedientemente junto a la señora Hunt. La niña frente a ella se parecía más a la Cherry que Nora había traído de California. Por el contrario, era Cherry, que últimamente siempre estaba tan callada y taciturna, la que se sentía más como si fuera el pequeño señor de los Hunt. ¿Será que? De repente, todo hizo clic en su cabeza en ese instante. Miró de nuevo a la señora Hunt, quien dijo con una sonrisa: «No debes ser tan casual con tus términos de trato, Pete. Deberías llamarla señora Anderson». Cereza parpadeó. «Pero papá me dijo que la llamara tía abuela». La inteligente Cherry había descubierto hacía mucho tiempo que todos en esta familia se volvieron temerosos en el momento en que ella trajo a su padre a escena. Efectivamente, la señora Hunt no volvió a mencionar el cambio del término de dirección. En cambio, miró a Melissa con una sonrisa y dijo: «¿Podrías simplemente mirar a esta niña? Es tan inocente que ni siquiera puede distinguir entre quién es familia y quién no». Dicho esto, en realidad no es un gran problema incluso si él lo acepta y se dirige a ti como tía abuela. La señora Hunt pudo ver por la actitud de Cherry que Justin ya se había encargado de todo hace mucho tiempo. Sabiendo que ya no había forma de detener el matrimonio, exhaló un suspiro silencioso para sus adentros. En ese caso, había algunas cosas que debían quedar claras. Respiró hondo y dijo con una sonrisa: «Señora Anderson, te invité porque hay algo de lo que quiero hablarte. Supongo que ya sabes que la señora Smith y Justin están saliendo. ¿Qué piensas sobre esto? Además, nuestra familia tiene grandes esperanzas en Pete. Seguramente a los Anderson no les importará si se vuelve cercano a su madre biológica en el futuro, ¿verdad? Aunque no sabían quién era la madre biológica de Pete, eventualmente la encontrarían». Melissa miró a Cherry cuando escuchó lo que dijo la señora Hunt y no pudo evitar reírse. De repente sintió que tampoco le parecía tan malo que Nora se casara con un miembro de los Hunt. Su sonrisa desconcertó a la señora Hunt. «¿De qué se ríe, señora Anderson?» Capítulo 254. La familia de 4 se reúne. Nora estaba a punto de colgar cuando Iris sugirió: «¿Por qué no traes a tu hijo contigo?» Nora pensó por un momento. Luego, ella asintió y dijo: «Está bien». Subió las escaleras, bajó a Pete y se subió al coche con él. Ella dijo: «Te llevaré a conocer a un amigo mío». Pete estaba muy emocionado. Bueno. Aunque conocía a mamá desde hacía mucho tiempo, solo conocía a algunos de sus amigos. Pete quería saber qué hacía habitualmente su mamá, ya que era un enigma. Aunque mami siempre estaba durmiendo, era tan rica. No había manera de que alguien pudiera ganar tanto dinero simplemente siendo un médico genio. Se subió al auto con entusiasmo y se sentó en el asiento trasero. Cuando Nora caminaba hacia el asiento del conductor, miró a Melissa, que todavía estaba aturdida, y dijo lentamente: «Por favor, mantén esto en secreto por ahora, tía Melissa». «Está bien», dijo Melissa. Después de que Nora se fue, Melissa finalmente entró a la sala de estar. La señora Anderson, que había estado esperando toda la tarde, dio un paso adelante nerviosamente de inmediato. Le tomó la mano y preguntó: «¿Cómo estuvo, Melissa? ¿Dijo algo la señora Hunt?» Melissa estaba aturdida. «No, no lo hizo». La señora Anderson exhaló un suspiro de alivio. «Eso es bueno». Suspiro: «Solo tengo miedo de que ella plantee algún tipo de solicitud o condición. Si quieren tratar a la madre biológica de Pete como familia, Justin se pondrá del lado de Nora o de la otra mujer». Melissa miró a la señora Anderson vacilante antes de decir finalmente: «En realidad es todo lo mismo». La señora Anderson la miró. «No lo entiendes, ¿verdad? No es lo mismo. Si eso sucede, la madre biológica de Pete definitivamente le causará problemas a Nora. Además,
¿Qué pasa si Pete está resentido con Nora incluso después de que ella lo haya criado hasta convertirlo en adulto? Todas estas cosas deben quedar claras de antemano. Suspiro, es muy problemático cuando los hijos de otras personas están involucrados. En una villa a las afueras de Nueva York. La señora Landes e Iris estaban felices preparando la cena. Iris estaba de muy buen humor. La mujer, que parecía tan ágil como una adolescente, tarareaba una pequeña melodía mientras caminaba alegremente de un lado a otro de la mesa del comedor y la cocina. Como había enfatizado lo mínima que era la diferencia, significaba que en realidad no había mucha diferencia. Sin embargo, Nora había estado más preocupada por los niños en ese momento. ¿Qué pasa con los niños? El coeficiente intelectual de los niños también está fuera de este mundo. Pete tiene los mismos genes de coeficiente intelectual que tú, de hecho, son incluso un poco mejores. En cuanto a Cherry, la suya es aún más loca. Su coeficiente intelectual es el promedio del tuyo y del de su padre, por lo que es aún mayor. Nora. Su coeficiente intelectual era obviamente un poquito más alto que el de Justin. Pete era un niño, por lo que había heredado completamente sus genes de coeficiente intelectual de ella. Era normal que fuera un poco más alto que el de ella. Sin embargo, el de Cherry era el promedio del de ella y el de Justin. Entonces, ¿cómo era más alto que el de Pete? Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. Debes estar equivocado. Lily, excepcionalmente seria, respondió. Por favor, no cuestiones mis habilidades profesionales, Auntie. Yo personalmente realicé todas las pruebas relacionadas con su ADN. Nora. Antes de colgar, se propuso recordarle. Por favor, borre todos los datos. Ningún problema. Melissa miró a la chica frente a ella en estado de shock. El inalcanzable Justin era el sueño de toda chica en Nueva York. Cuando su hija Cheryl lo conoció en una fiesta cuando era joven, incluso ella regresó diciendo, es el chico más guapo que he visto en mi vida. Y también tiene un aire de elegancia a su alrededor. En ese momento, Melissa le había advertido de inmediato. Aún así, no debes desarrollar sentimientos por él. La gente como él no puede ser domesticada. Cheryl comprendió inmediatamente que algunas personas simplemente eran favorecidas por Dios desde el principio. Sin embargo, ¿su Nora había conquistado a ese hombre inalcanzable? Melissa, asombrada, preguntó, ¿de verdad se van a casar dos de ustedes? Aunque la señora Hunt menospreciaba a los Anderson, de hecho, incluso tenía algo contra ellos porque Yvette le había roto el corazón a su hijo en el pasado. Después de su charla anterior con ella, Melissa ahora estaba segura de algo. Una vez que la señora Hunt se diera cuenta de que Nora era la madre biológica de Pete y que incluso podría traer una Cherry adicional a los Hunts, la señora Hunt probablemente trataría a Nora como la invitada más honorable de los Hunts. Nora bostezó y respondió, no, no lo somos. Luego, añadió seriamente, nunca antes había tenido ese pensamiento. Melissa asintió. Al momento siguiente, vio a Nora levantar su teléfono celular y hacer una llamada. La otra parte respondió muy rápidamente. Hola, señora Smith, ¿me llamas tan tarde porque me extrañas? Nora dijo. Mantenga a los miembros de su familia bajo control. Justino. Nora se mostró fría y distante cuando dijo, no acoses a los Anderson. Justin entendió de inmediato. ¿Fue la abuela? Sí. Nora dijo sin prisa, le dijo a mi tía que fuera a discutir los planes de matrimonio. Señor Hunt, dijo Nora, ¿no llegamos ya a un acuerdo sobre no creer en casarnos? Melissa. ¿Era así como solía hablar Nora con el señor Hunt? ¿Por qué su voz sonaba como si estuviera llena de desdén? El señor Hunt definitivamente se enojaría, ¿verdad? Mientras su imaginación se volvía loca, la voz al otro lado de la llamada dijo, es mi culpa. Melissa. Era el mismo señor Hunt que siempre era tan distante y pasaba por alto a los demás desde lo alto del aire. ¿Por qué sonaba un poco como si estuviera tratando de complacer a Nora? Nora, que tampoco esperaba que él admitiera su error, arqueó un poco las cejas. Por primera vez, desarrolló la ilusión de que estaba siendo demasiado acosadora. Mientras pensaba en ello, Justin, que ahora parecía aún más ofendido, dijo,
Mantendré a los miembros de mi familia bajo control. La abuela solo esperaba que yo tuviera mi propia familia pronto. Sé que no crees en el matrimonio, así que no te obligaré a nada. Nora permaneció en silencio durante un buen rato. Finalmente, tosió y dijo, en realidad, puedes estar con otras mujeres. Smith, Justin la interrumpió solemnemente y dijo, tú fuiste quien se enamoró de mí primero, así que no debes alejarme ahora. Nora. Para acercarte a mí, utilizaste todo tipo de formas y medios para acercarte a mi hijo. Eres la única a la que reconoce como su mamá ahora, así que no puedes simplemente quitarte todo esto de las manos e irte. Si haces eso, no solo me decepcionarás a mí, sino que también decepcionarás a Pete. No te preocupes. No te obligaré si no estás dispuesto a casarte conmigo. Después de todo, no puedo decepcionarte cuando estás tan enamorado de mí. Incluso si la abuela ya es muy mayor y quiere verme casarme, no importa. Todo está bien mientras seas feliz. Nora tenía muchas ganas de decir que él realmente no necesitaba hacer eso, pero sentía que si decía eso sin explicar todo claramente, terminaría sonando como un cabrón. Las comisuras de sus labios tuvieron un pequeño espasmo. Al final, solo pudo colgar con humildad y culpabilidad, sintiendo como si hubiera acosado a alguien. Tan pronto como colgó, recibió otra llamada. Cuando contestó, sonó la voz de Iris. Smith, ¿estás libre ahora? Sí, lo soy. ¿Qué pasa? Preguntó Nora. Iris dijo, aquí tengo una maceta con flores que se está muriendo. ¿Puedes venir y echarle un vistazo? Nora pensó por un momento y respondió, está bien. Al mismo tiempo, Justin también recibió una llamada de la señora Landes. Señor. Justin, por favor venga con Pete si está libre. Capítulo 255, Señor. Hunt, ¿esta es su tía divina, buena hermana? Las cejas de Justin se juntaron. Iris había estado llevando una vida solitaria todos estos años. Trataba a los forasteros con dureza y era como un robot sin emociones. Incluso podía recordar claramente que una vez vino cuando era niño y vio que su familia, los Evans, había venido. Sin embargo, también vio, con sus propios ojos, a Iris expulsándolos de la villa. La señora Landes se había parado frente a la puerta para impedirles entrar en ese momento. Su tía de los Evans se arrodilló junto a su hijo delante de la puerta y gritó entre lágrimas que no debían retrasar más el tratamiento médico de su tío. Necesitaba tratamiento inmediato, de lo contrario moriría. Pero Iris no les había dedicado ni siquiera una mirada. Tenía guardaespaldas protegiéndolo cuando entró, por lo que su tía no podía acercarse a él. Se quedó donde estaba y sollozó mientras maldecía, no eres diferente de un monstruo de sangre fría, Iris Hunt. Eres una serpiente venenosa. Es gracias a ti que los Evans se encuentran hoy en este estado. Sin embargo, en realidad estás sentado al margen y sin hacer nada. Él es tu hermano mayor. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sus pasos se habían detenido en ese momento. Sin embargo, no se había tomado la libertad de darle dinero, decir nada o consolarla, porque para entonces ya había comprendido que, a veces, lo que uno veía no era necesariamente la verdad. No entendía en absoluto la relación entre su madre y su familia, entonces, ¿cómo podía pedirle algo a su madre? De todos modos, la visión de su tía reprendiendo a Iris y llamándola serpiente venenosa con una expresión salvaje en su rostro había permanecido en su memoria. Todos estos años, cada vez que venía y veía como Iris siempre era tan fría con todos, y escuchaba de los guardaespaldas que lo único que hacía todos los días era cuidar sus flores y que no parecía tener ninguna interacción social. Con nadie, incluso había pensado que ella no tenía ningún amigo. Sin embargo, en realidad ahora le estaba presentando a su hermana divina. Entendió el significado implícito detrás de presentarle a su hermana divina. No era más que ella deseando que los Hunt ayudaran a su hermana divina y cuidaran de ella. A lo largo de los años, gracias a varias personas, ya había ayudado a muchas personas con sus negocios. Agregar una persona más al conteo no importaba. Al verla de tan buen humor, la señora Landes se rió y dijo, «Señora, su mente debe estar tranquila ahora, ¿verdad? Ya preguntaste por ahí y descubriste que la novia del señor Hunt es de los Anderson.
La otra señora Smith solo tiene una hija, mientras que tu ahijada tiene un hijo. Resulta que los dos simplemente comparten el mismo nombre. Ya no tienes que preocuparte más. Iris asintió. Sí, está bien siempre y cuando no sean lo mismo. Estaba tan asustado que accidentalmente había elevado la posición de la novia de Justin a una que era más alta que la suya, lo que habría hecho que fuera incómodo para los dos. La señora Landes volvió a reír. El pescado y las patatas fritas están especialmente fritos esta noche, por lo que definitivamente tendrán un sabor delicioso. A los niños les encantará. Sí. Iris sonrió y dijo, me pregunto qué edad tendrá el hijo de la señora Smith y qué diferencia tendrá su edad con la de Pete. No sé si los dos podrán llevarse bien o no. La señora Landes se burló de ella y le dijo, te preocupas demasiado. Solo entonces Iris se dio cuenta de repente de que en realidad se estaba preocupando demasiado. Durante muchos años, mucha gente había intentado complacerla. Incluso hubo algunos que intentaron complacer sus intereses y le hablaron con conocimiento sobre las orquídeas. Todos ellos intentaban congraciarse con Justin. Para reducir problemas innecesarios para Justin, ella los había rechazado a todos. Por lo tanto, todos los rumores afuera afirmaban que era difícil tratar con ella y que tenía un temperamento extraño. Ahora que lo pienso, Nora era en realidad la única amiga que había hecho en todos estos años. Por lo tanto, no había detenido a la señora Landes cuando también le dijo a Justin que viniera después de que invitaran a Nora a cenar. Este era solo su deseo egoísta, pero quería que su hijo ayudara un poco a Nora si podía. Después de todo, no era fácil para una mujer criar sola a un hijo. Le recordaba a ella misma cuando cuidaba de Justin en aquel entonces. Quizás porque había reprimido sus sentimientos durante demasiado tiempo, eso la llevó a querer darle a la otra parte todas las cosas buenas que pudiera después de hacer una amiga. Además, lo que Nora dijo el día anterior hizo que Iris se diera cuenta de repente de que en realidad no entendía a Justin. Ella era la madre de Justin. En situaciones que no le causarían ningún problema, ayudar a su amiga era algo que debía hacer, ¿verdad? Aunque Iris no sabía qué tipo de ayuda podría necesitar Nora de ella. Mientras conducía hacia la villa en los suburbios, Nora recibió otra llamada de Justin. Después de que ella pronunció un hola, Justin preguntó, ¿estás libre esta noche? ¿Te llevaré a algún lugar a comer? Nora, que miraba hacia adelante, respondió, no soy libre. Justin, que parecía haber escuchado algún tipo de sonido, inmediatamente preguntó, ¿tienes una cita? ¿A quién conoces que realmente te ha hecho abandonarme? Eso no es algo que alguien enamorado de mí debería hacer. Tenía miedo de que ella tuviera una cita con Caleb. Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron un poco. No podía molestarse en explicar que estaba visitando a su nueva hermana divina, para que el chico no dijera algo como, ¿qué es más importante, conocerme a mí o a tu hermana divina? Por lo tanto, ella simplemente dijo, tengo sueño. Me voy a casa a dormir. Muy bien entonces, dijo Justin. En un raro momento, Nora preguntó, ¿y tú? Justin dejó escapar una risita y respondió, me acostaré contigo. Nora. Su voz se volvió fría. Habla correctamente. Justin dijo, dormiremos juntos después de que tú regreses a tu casa y yo regrese a la mía. ¿Hay algún problema con esta frase? ¿O te has hecho una idea equivocada? Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron un espasmo y dijo, voy a colgar. Al otro lado de la llamada, Justin no pudo evitar reírse después de que Nora colgó con tanta fuerza. Él estaba en el auto en ese momento. El chófer se dirigía a las afueras. Cherry, que estaba sentada a su lado, preguntó, ¿estás planeando llevar a mamá a cenar a casa de la abuela, papá? Justin asintió. Sí. Tu abuela tiene algunos malentendidos sobre ella. Creo que ella sería capaz de entender cómo es después de que nos sentemos y comamos juntos, pero desafortunadamente, mami definitivamente no irá. Cherry dijo, quiere dormir. Justin. Media hora después. Nora llegó a los suburbios. Ya estaba oscuro, por lo que Pete no se dio cuenta de dónde estaban cuando entraron a la zona residencial. Además, en primer lugar, rara vez venía. Durante el día, todavía podía decir que allí vivía su abuela, pero como ya estaba demasiado oscuro,
No logró distinguir los alrededores hasta que el coche llegó a la entrada de la villa. Solo después de que Nora lo sacó del auto y entraron a la villa, Pete finalmente se dio cuenta de algo. Desafortunadamente, fue muy tarde. Herrero. Iris la recibió emocionada en la casa. «Cenemos juntos esta noche». Nora asintió. Luego, empujó a Pete, que se escondía detrás de ella e intentaba decir algo todo este tiempo pero no tuvo oportunidad de hacerlo, hacia Iris. Ella dijo: «Este es mi hijo, Pete». Luego, le dijo a Pete: «Saluda a tu tía madrina, Pete». La señora Landes, que había enviado a los dos a la sala de estar, salió corriendo por la puerta cuando escuchó otro coche en la puerta. Cuando vio a Justin acercándose con Cherry, sonrió y dijo: «Está aquí, señor Hunt». Justin notó un auto en la esquina. Como el lugar estaba oscuro, no distinguió qué tipo de auto era. Preguntó casualmente: «¿Tienes invitados?» «Sí». La señora Landes explicó: «Es la nueva ahijada de la señora. Es bueno que estés aquí, así también podrás conocerla». Capítulo 256. Una explicación razonable. 10 segundos después, un silencio sepulcral llenó la habitación. Un minuto después, el silencio en la habitación se volvió aún más aterrador. Incluso después de 2 minutos, ninguno de ellos tenía intención de hablar. A Nora, a quien siempre le había faltado sueño, le resultaba especialmente difícil pasar el tiempo en estos momentos. Como deseaba poder cerrar los ojos y quedarse dormida, para cuando despertara, el día volviera a ser brillante y soleado. Pero obviamente eso no era lo más apropiado en este momento. Nunca había tenido miedo de nada y siempre había sido una persona directa y sencilla. Aún así, entendió en ese instante lo que significaba querer cavar un hoyo y enterrarse en él. Su mirada bajaba erráticamente. Miró al techo con los brazos colgando a los costados y empujó a Pete con la mano para que rompiera el silencio. «Pete». Para entonces, Pete y Cherry ya se habían comunicado mucho con los ojos. Pete miró a Cherry: «¿Qué hacemos ahora?». Los grandes ojos de Cherry parpadearon: «Yo tampoco lo sé». Pete levantó las manos con impotencia. «El tirano parece tan tranquilo, pero cuanto más tranquilo está por fuera, más enojado está por dentro». Cherry también miró a Nora. «Mami también tiene una expresión muy grave. Cuanto más grave parezca, más aterradora será la decisión que tomará». Pete estaba aterrado. «Seguro que mami no está pensando en noquear al tirano y llevarnos a los dos, ¿verdad?» «Cherry». «No es imposible». «Pete». Mientras los dos niños se comunicaban con los ojos, Nora le dio un codazo a Pete. Ella curvó un poco los dedos, indicándole que hablara. «Por eso», Pete dijo, «mami, papá siempre trae 12 guardaespaldas e incluso 24 guardaespaldas ocultos cada vez que sale. No podrás luchar para salir». Tan pronto como dijo eso, la habitación se volvió aún más silenciosa. Era como si la respiración de todos fuera audible. Justino. Para ser honesto, también estaba en pánico en ese momento. Antes de esto, Nora no sabía que él ya estaba al tanto de todo. Para que la mujer se quedara, deliberadamente se quedó con uno de los dos niños. De esta manera, ella siempre estaría a su lado. Pero ahora, si se dirigieran al elefante en la habitación, no podría seguir siendo narcisista. La mujer le explicaría todo, y luego, ¿qué debe hacer para que la mujer y los niños se queden? Sin embargo, se sintió bastante infeliz. Su madre nunca antes se había preocupado por él ni lo había consolado. Ella lo había abandonado en la gélida mansión de los Hunt cuando él solo tenía 5 años y lo había abandonado a su suerte desde entonces. Sin embargo, ¿ahora estaba mostrando tanta preocupación por un extraño? Tenía mucha curiosidad. ¿Qué clase de mujer había logrado capturar el corazón de su madre? La expresión de Justin se volvió fría y entró a la casa. En la sala de estar. Iris estaba mirando a Pete en ese momento. Sus hermosos ojos se abrieron con incredulidad. Pete también había levantado su cabecita y miraba a su abuela. Aunque los dos rara vez se veían, Justin ocasionalmente lo traía para visitas rápidas, por lo que se podría decir que eran los extraños más familiares. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Nora miró a Iris y luego otra vez a Pete.
Al encontrar su silencio bastante extraño, frunció el ceño y alentó a Pete. Pete. Aunque Pete era levemente autista, había mostrado buenos modales desde que empezó a vivir con ella y siempre saludaba a sus familiares cada vez que los conocía. Esto fue especialmente cierto con los Anderson. Siempre saludaba a Melissa con mucha dulzura cada vez que la veía. Entonces, ¿por qué de repente ya no saludaba a sus mayores en el momento en que llegó aquí? Mientras dudaba, Iris preguntó con voz temblorosa, «Señora Smith, ¿es tu hijo?» Nora asintió. Sí. Pero cuando volvió a mirar a Iris, descubrió que la mujer de repente tenía una expresión extremadamente compleja en su rostro. Miró a Nora durante un rato. En medio de la confusión de Nora, la pequeña y débil voz de Pete entró en sus oídos. «Hola, abuela». Nora. Su cabeza se giró hacia un lado abruptamente para ver a Pete con una expresión de resignación en su rostro, como si ya no tuviera nada por qué vivir. Él dijo, «Mami, ella es mi abuela». Aparentemente porque vio que Nora no parecía entender lo que estaba diciendo, agregó, «Y ya sabes, la mamá de mi padre». Nora. Iris. Pete se llevó la mano a la frente. Sabía que los dos estaban completamente conmocionados en ese momento, así que le dijo a Iris, «Abuela, ¿puedes mantener esto en secreto para papá por ahora?» Prácticamente inmediatamente después de hablar, alguien abrió de repente la puerta de la sala. La voz de la señora Landes se escuchó. «Entré, señor Hunt». ¿Cómo es posible que ella no lo entienda ahora? La señora Smith no era otra que la novia de Justin que Tina había mencionado. ¿Pero qué habían hecho ella y la señora en su lugar? Habían elevado la posición de su novia a una superior a la suya. Justin probablemente estaba maldiciendo en secreto a su madre ahora mismo. Mientras pensaba en ello, de repente se le ocurrió una idea. Ella dijo, «Dios mío, la señora siempre come pastel a esta hora todos los días. Le traeré un poco». Después de decir eso, corrió escaleras arriba sin siquiera llevarse ningún pastel. Durante un tiempo, solo la familia de 4 personas permaneció en la sala de estar. Capítulo 257. ¿Cómo quedó embarazada en aquel entonces? Pete estaba presa del pánico. Era simplemente demasiado difícil encontrar una respuesta razonable. Justo cuando las otras 3 personas en la sala lo estaban mirando, y mientras Cherry lo miraba frenéticamente, Pete de repente pensó en las novelas románticas mandonas del tipo Theo que había encontrado por casualidad en el pasado. Por lo tanto, sus siguientes palabras le resultaron fáciles. Es porque ella no pudo evitarlo, y porque no pudo controlar sus sentimientos. Sus palabras fueron bastante vacilantes al principio, pero cuanto más hablaba, más brillaban sus ojos y más seguro sonaba. Él dijo, «Es porque le gustas a mamá». «Sí, es exactamente por eso». Nora. Estaba a punto de refutarlo cuando Cherry corrió y tomó su mano. Miró a Justin y dijo, «Papá, es porque le gustas tanto a mamá que tuvo que hacer algo así. No nos impedirás ver a mami en el futuro, ¿verdad?» Nora. Aunque la habían convertido en el chivo expiatorio, ella sí quería saber la opinión de Justin al respecto. Si ese cabrón daba un paso atrás como resultado, tampoco era como si ella no pudiera seguir adelante. Mientras pensaba en ello, el aura fría que rodeaba a Justin disminuyó gradualmente. Él la miró amistosamente y le preguntó, «¿Es cierto lo que dicen?» Nora. Sintió que como ya habían abordado el asunto, bien podría decirlo todo. Pero antes de que pudiera decir algo, Cherry asintió repetidamente y dijo, «Es verdad, es verdad. A mamá le gustas mucho, papá. Mami seguía cantando tus alabanzas antes de que te conociéramos. Incluso dijo que te ves tan genial, guapo y tierno. Eres el galán número 1 del mundo». Nora. ¿Cuándo había dicho alguna vez algo así? Tos. Las palabras de Cherry también parecieron haber causado un gran shock a Justin. Dejó escapar una tos baja, miró a Nora y dijo, «Eso es demasiado explícito de tu parte». Nora. No importa. Ella simplemente lo soportaría. Ella apenas había reprimido silenciosamente su molestia cuando Justin preguntó, «Pero ya que te gusto tanto, ¿por qué no crees en el matrimonio?» Nora. ¿Las preguntas de ese hombre no tenían fin? Sus cejas se juntaron y una mirada aguda cruzó por sus ojos.
Ella se burló. No existe correlación entre que le guste a alguien y casarse, ¿verdad, señor Hunt? ¿Quién dice que los que no creen en el matrimonio no pueden tener citas? El hombre, que siempre había estado lleno de ideas en lo que respecta al mundo del comercio, también entró en pánico. Por lo tanto, todo lo que pudo hacer fue quedarse allí con una expresión pensativa en su rostro. Desafortunadamente, su expresión le dio a Nora la impresión de que era un hombre muy aterrador. Bueno, eso tenía sentido. Justin definitivamente se pondría furioso una vez que supiera que le habían quitado a uno de sus hijos. Ya era muy impresionante que pudiera reprimir su ira y evitar desahogarla. Además, tampoco había dicho nada realmente horrible. Cuando Nora, que acababa de pensar en eso, escuchó lo que dijo Pete, las comisuras de sus labios no pudieron evitar un espasmo. Tos. Ella nunca admitiría que realmente había estado ansiosa hace un momento por noquear al hombre y luego huir del país con los 2 niños. De hecho, en ese mismo momento ya se había formado en su mente una ruta de escape. Después de salir, no debe conducir directamente al aeropuerto porque Justin definitivamente era lo suficientemente poderoso como para sellar el aeropuerto y los trenes. Por lo tanto, en su lugar, conduciría hasta los suburbios, encontraría un helipuerto vacío, pediría a Lily que piloteara un jet privado y viniera a recogerlos lo antes posible. Sin embargo, Lily tardaría entre 7 y 8 horas en volar. Después de todo, estaban demasiado lejos de Suiza, donde estaba Lily. Si realmente estuviera fuera del alcance de Lily, haría que solo los recogiera. Después de todo, estaba más cerca de donde estaban ellos. Si no, entonces su única opción sería acercarse a su tía en el extranjero para pedirle ayuda. Pero cuando se enteró de los 36 guardaespaldas, Nora guardó silencio y descartó la idea. Ella había luchado antes contra los guardaespaldas de Justin. Fue fácil para ella vencer a 1 o 2, pero 36. Dime, ¿cuán temeroso de morir tenía ese hombre? ¿Tenía que traer tanta gente consigo cada vez que salía? Mientras Nora soñaba despierta, Justin finalmente habló. ¿No debería darme una explicación razonable para esto, señora Smith? Uf. La extraña atmósfera finalmente se rompió. Nora finalmente exhaló un suspiro de alivio. Después de pensar un rato en cómo expresar la situación, comenzó a explicar los problemas a los niños. Ella dijo: como ya has visto todo, no te lo ocultaré más. La razón por la que he estado tratando de acercarme a ti y a Pete es en realidad. Pero antes de que pudiera terminar, Justin la interrumpió y dijo: esa no es la explicación que estoy pidiendo. Más bien, en aquel entonces, ¿por qué quedaste embarazada de mis hijos a mis espaldas? Todas las palabras que Nora había preparado se le atascaron en la garganta, ahogándola. Estaba a punto de hablar cuando Justin dijo bruscamente: será mejor que me des una explicación razonable. ¿Por qué conspiraste contra mí y luego te escapaste esa noche? Incluso diste a luz a 2 de mis hijos. Nora. Su mente estaba llena de signos de interrogación. ¿De qué noche estaba hablando? No, espera. Nora entrecerró los ojos. ¿No dijiste que no sabes cómo quedé embarazada? Justin bajó la mirada. No sabía que eras tú en ese momento, así que por supuesto que diría eso. Después de todo, seguramente no podría decirle a los de afuera que una mujer había conspirado contra mí y se había aprovechado de mí, ¿verdad? Nora se señaló a sí misma con incredulidad. ¿Yo conspiraba contra ti? Justin, que estaba haciendo una mueca, respondió: sí. Dado que eras gorda y fea en ese momento, no puede ser porque me enamoré de ti y conspiró contra ti, ¿verdad? Nora. ¿Estaba sufriendo pérdida de memoria? ¿O realmente había estado sonámbula esa vez? Pero ella realmente no recordaba que él hubiera aparecido en su sueño. Después de todo, dado ese rostro suyo, habría quedado profundamente grabado en su memoria si realmente hubiera soñado con él. Estaba a punto de refutarlo cuando Justin habló de nuevo. Dime, mujer, ¿qué es exactamente lo que estás tramando al conspirar contra mí e incluso darme 2 hijos? Nora. Ella se quedó sin palabras. Ella no sabía qué decir. Al parecer, porque ella no decía nada, la voz de Justin se volvió aún más fría. Si no vas a dar explicaciones. Estos 2 niños son parte de los Hunt. De ninguna manera permitiré que los hijos de los Hunt deambulen afuera,
Y mucho menos permitiré que una mujer con motivos ocultos se acerque a mis hijos. Así que, sin una buena razón, puedes olvidarte de volver a ver a mis hijos. Colocó sus manos sobre las cabezas de Pete y Cherry y dio un paso atrás con los dos. Nora. Sus ojos se oscurecieron. ¿Cómo se atreve ese hombre a amenazarla? Ja. Justo cuando estaba a punto de atacar. Cherry y Pete, a quienes Justin estaba agarrando, entraron en pánico cuando escucharon a su padre. ¿No podrían volver a ver a mamá nunca más? No, no podrían tener eso. Cherry inmediatamente gritó: «Papá, mamá no tiene malas intenciones, ella tampoco tiene motivos ocultos». A pesar de que Justin, que estaba en medio de una confrontación con Nora, había adoptado una conducta gélida en la superficie, en realidad estaba terriblemente ansioso en secreto. ¿Por qué esa chica tonta no había mordido el anzuelo todavía? Bueno, era cierto que, después de todo, no tenía miedo de una confrontación frontal. Sin embargo, su precioso bebé finalmente habló en este punto. Justin exhaló un suspiro de alivio por dentro, aunque la expresión de su rostro permaneció fría. ¿Qué está planeando ella, sino algo malévolo? Es. Cherry miró a Nora y luego a Justin. Finalmente, se volvió hacia Pete en busca de ayuda y le preguntó: ¿Es? ¿Qué fue, Pete? Un Pete. Al ver que el tirano también miraba hacia arriba, Pete tartamudeó: Es. Capítulo 258. El secreto. Cuando Nora vio estas palabras, entrecerró los ojos. Fue un mensaje anónimo. Ella lo recogió casualmente. Antes de que el semáforo se pusiera en verde, sus dedos se movieron ágilmente para rastrear el número del remitente. Sin embargo, se dio cuenta de que el número de teléfono no estaba registrado en el documento de identidad. Ella volvió a piratear su teléfono, tratando de encontrar su ubicación. En un abrir y cerrar de ojos, ella se había fijado en él. Posición: Nueva York. La ubicación exacta estaba cerca de su auto. Cuando vio que el punto rojo estaba a menos de unos pocos metros de su posición verde, la otra parte pareció haber sentido su seguimiento. El punto rojo parpadeó unas cuantas veces y desapareció. Nora apretó los puños con fuerza y de repente miró a su alrededor. Aunque ya eran las 9 de la noche, todavía había muchos coches en las carreteras de Nueva York. Debido a los semáforos, la mayoría de los coches que iban detrás ya estaban bloqueados. En otras palabras, el auto de esa persona también estaba bloqueado por dentro. Se desabrochó el cinturón de seguridad y le dijo a Pete: «Quédate en el coche». Al escuchar su tono grave, Pete asintió comprendiendo. Bueno. No tenía miedo porque, de camino a casa, sabía que Justin había asignado algunos guardaespaldas para protegerlo en secreto. Después de que Nora salió del auto, el auto hizo un clic y fue cerrado con llave para evitar que los malos se llevaran a Pete. Entonces Nora corrió en la dirección que recordaba. Por el mapa, pudo ver que la otra parte estaba a menos de 200 metros de ella. El coche no estaba a más de 200 metros de ella. Usó sus ojos para estimar y serpenteó ágilmente entre los autos. 100 metros. 150 metros. El semáforo era relativamente largo. Le tomó alrededor de 90 segundos ponerse verde y le tomó 80 segundos localizar a la otra parte y llegar allí. Aún faltaban 10 segundos. Si no pudiera encontrar a esa persona, podría perder esta oportunidad. Aunque Justin había dicho que ella había matado a la otra parte en ese entonces, ella no lo recordaba en absoluto. Por lo tanto, incluso si Justin recordara esa noche, los dos todavía habían sido conspirados contra ellos. La persona que había conspirado contra ellos y la había hecho dar a luz a 2 hijos era un misterio. En cuanto a cómo quedó embarazada, era aún más un misterio. Al escuchar su sarcasmo y el sonido de su crujir de dientes, Justin supo de inmediato que tenían que terminar aquí por hoy. De lo contrario, una vez que él la enojara de verdad, las posibilidades de que se juntaran serían aún menores. Esta era la primera vez en todos estos años que se enamoraba de una mujer. No debe dejarla escapar. Justin fingió darse cuenta de repente y dijo: «Ya veo». De repente, Nora preguntó: «Ya que usted afirma que lo había molestado en ese entonces, ¿dónde dije molestar, señor Halt?» Justin arqueó las cejas. ¿Cómo lo sabría?
Ni siquiera sabía cómo quedó embarazada. Esa noche ni siquiera existía en su memoria, ¿vale? De todos modos, incluso si lo supiera, no sabía lo que la mujer estaba pensando en ese momento, por lo que había mentido deliberadamente. Sin embargo, no debe darle la impresión de que había lagunas en sus palabras. Entonces, sonrió y de repente respondió, en California. ¿Qué hotel de California era? Justin le dio una mirada aparentemente divertida. ¿Está pensando en revivir el momento, señora Smith? Nora. Respiró hondo otra vez e hizo todo lo posible por decirse a sí misma, mantén la calma, mantén la calma. No te enfades. Por fin, ella dijo, solo pregunto. Justin, sin embargo, dio un paso adelante. El pasado quedó en el pasado, hay que mirar hacia el futuro. No tiene que seguir recordando esa noche de hace 5 años, señora Smith. Si lo considera necesario, podemos consumarlo de inmediato. ¿Consumar? Los ojos de Pete y Cherry se iluminaron al mismo tiempo. Pero en cuanto quisieron hablar, Nora dijo fríamente, no, está bien. Ella apretó los dientes y escupió palabra tras palabra, no lo encuentro necesario, Dios mío, Dios, sobrino. La cara de Justin instantáneamente se puso verde. Piso superior. Iris y la señora Landes asomaron la cabeza e hicieron todo lo posible por escuchar las voces de abajo. Desafortunadamente, sus voces eran demasiado bajas, por lo que no podían escuchar lo que decían en absoluto. Iris miró a la señora Landes. ¿Por qué la situación de abajo se siente un poco extraña? A mí también me parece un poco extraño. Seguramente no había algún tipo de relación dramática de amor y odio entre el señor Justin y la señora Smith en ese entonces, ¿verdad? ¿Se han reconciliado ahora? Señora, ¿no cree que lo que le pasó a la señora Smith suena como la historia de una linda esposa que se escapa con un bebé en el vientre? No digas tonterías. Su historia es mucho más emocionante que una novela. Señora Landes. Los dos volvieron a escuchar las voces de abajo. Al ver que parecía que ya no pasaba nada, la señora Landes preguntó, ¿deberíamos bajar y prepararnos para la cena, señora? Iris asintió. Sí. Bajemos y echemos un vistazo. Sin embargo, nada más bajar las escaleras, vieron a Nora sentada triunfalmente en el sofá con los brazos cruzados. Había una pequeña sonrisa en su rostro normalmente frío y distante. Justin, por otro lado, parecía lívido. Claramente, Nora parecía haber ganado la confrontación hace un momento. La señora Landes tosió y gritó, «Señora Smith, el señor Hunt y los 2 pequeños señores. ¿Cenamos?» Nora se levantó. «Seguro. Da la casualidad de que me dio hambre». Después de hablar, miró a Iris y le preguntó, «¿Vamos a cenar, hermana?» Iris. ¿Por qué de repente sintió como si la temperatura en la habitación bajara unos grados cuando dijo la palabra, hermana? Miró a Justin, que estaba haciendo una mueca, y las comisuras de sus labios tuvieron un espasmo. Ella tosió y dijo, no sabía nada de tu relación con Justin anteriormente. Considerando la situación actual, estos son 2 asuntos separados, respondió Nora de manera casual pero segura. Mantendremos los términos del trato por separado en el futuro. Al señor Hunt no le importará, ¿verdad? Justin respondió. No, no lo hago. Iris. El grupo se sentó a la mesa del comedor. Pete y Cherry se sentaron uno al lado del otro. Cuando miraron al tirano y a mamá sentados en la misma mesa del comedor, de repente se sintieron mucho más felices de lo habitual. Desafortunadamente, los adultos no sintieron esa sensación de felicidad en absoluto. Después de que finalmente terminaron de cenar y el grupo se fue, Justin preguntó fríamente, «Entonces, ¿Pete va contigo? ¿Y la hija viene conmigo?» Nora exhaló un suspiro de alivio ante sus palabras. Al menos ese tipo no preguntó por ambos niños. De lo contrario, ella realmente explotaría. ¿Qué clase de noche horrible fue esta? Se sentía tan frustrada. Nunca se había sentido tan frustrada en toda su vida. Ella asintió. Eso funciona. Tomó la mano de Pete después de hablar. Cuando estaba a punto de irse, hizo una pausa y miró a Iris. No le cuentes esto a nadie más por ahora, hermana. Justin hizo una pausa.
También estuvo a punto de decirle eso a Iris, pero inesperadamente, Nora lo había hecho un paso por delante de él. Por eso, decidió no decir nada. No era conveniente para tanta gente proteger a Pete mientras estaba con Nora. Por lo tanto, las identidades de los niños debían mantenerse en secreto. Iris asintió. Mientras regresaba a casa con Pete, Nora de repente recibió un mensaje de texto en su teléfono celular. Lo miró cuando llegó a un semáforo en rojo, pero en el momento en que lo hizo, de repente se quedó congelada. El mensaje de texto decía: ¿quieres saber exactamente cómo quedaste embarazada en aquel entonces? Capítulo 259. Fiesta de cumpleaños. La señora Hunt hizo una pausa e inmediatamente dijo: sí, se casará con Justin para ser la madrastra de Pete. Iris, sabes que es imposible que las madrastras sean buenas. En aquel momento, Iris la interrumpió nuevamente. No todas las madrastras de este mundo son como esa amante. Señora Hunt. Quedó atónita por las palabras de Iris. Después de pensar un rato, trató de preguntar: ¿pero qué pasa si vuelve a dar a luz a un hijo de Justin? Mamá, creo que estás equivocada. La voz de Iris era fría. La señora Hunt quedó atónita. Iris dijo lentamente: ser madre y ser esposa es diferente. Una madre quiere que su hijo sea mejor. Justin se va a casar y le vendrá bien tener una mujer que lo complazca y lo cuide en el futuro. ¿No es eso lo que me dijiste entonces? La señora Hunt apretó la mandíbula. Iris, ¿todavía me estás culpando? No. La respuesta de Iris fue muy simple. No culpo a nadie. Si tengo que decirlo, solo culpo a mi mala suerte. Tan pronto como dijo esto, colgó. La señora Hunt miró su teléfono aturdida. Después de un rato, suspiró profundamente y miró a MDM Pasto. Ella todavía me odia. MDM. Lea miró a la señora Hunt y quiso decir algo, pero dudó. Al final dijo algo justo. Ha sido bastante difícil para ella todos estos años. Se había quedado en Hunts por su hijo. Sin embargo, no podía amar afectuosamente a su hijo. Esto fue mucho más amargo que lo que había sufrido el padre de Justin. La señora Hunt suspiró cuando la voz de Cherry llegó desde la puerta. Bisabuela, estoy aquí. La señora Hunt inmediatamente miró hacia la puerta con alegría y vio a Justin entrando con una sonrisa. Su apariencia la sorprendió. Ella sonrió y preguntó: ¿por qué estás tan feliz hoy? La expresión de Justin se congeló cuando preguntó: ¿lo soy? MDM. Lea bromeó: ni siquiera puedes reprimir las comisuras de tu boca, ¿no estás feliz? Señor Hunt, ¿pasó algo bueno hoy? Cuéntanoslo para que nosotros también seamos felices. Cuando Justin escuchó esto, pensó en cómo había cenado con Nora esta noche y no pudo evitar sonreír de nuevo. Al ver que estaba en silencio, Cherry levantó la mano. Hablaré. Papá cenó con mamá esta noche. Por eso papá está feliz, ¿verdad? La señora Hunt quedó atónita. Se volvió para mirar a Justin otra vez. En su impresión, este nieto siempre había sido severo. Y el misterio estaba a solo 50 metros de distancia. Nora avanzó unos pasos de repente. Los coches que estaban a su lado ya tocaban sus bocinas con impaciencia. Había demasiados coches en Nueva York y las carreteras estaban llenas de coches. 200 metros. Había entre 7 y 8 coches estacionados a 200 metros de ella. Se acercó rápidamente y llamó a la ventanilla del primer coche. La ventanilla del coche bajó y el conductor la miró con impaciencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres morir? La expresión de esa persona era muy real. Era obvio que era un transeúnte. No fue él. Nora lo rodeó y continuó caminando de regreso. Pero a estas alturas. ¡Bip! De repente, un coche tocó la bocina. Nora quedó atónita. Se dio la vuelta y vio un Land Rover negro estacionado a 2 autos de este. La ventanilla del coche bajó, revelando un rostro familiar. Señorita Smith, ¿qué está haciendo? Esta persona era Morris, el capitán Ford. Mientras estaba aturdida, el semáforo de enfrente cambió. Los autos comenzaron a moverse, pero como el auto de Nora estaba estacionado enfrente, esta fila de autos no podía moverse.
Al ver los dos coches alejarse lentamente, Nora ya no estaba ansiosa. En cambio, entrecerró los ojos y miró a Morris. Capitán Ford, qué coincidencia, ¿por qué estás aquí? Morris miró hacia adelante, su rostro frío y claro. Señorita Smith, debería ser yo quien le pregunte esto, ¿verdad? Si detiene el coche, afectará gravemente las normas de tráfico. Será una violación de las reglas y serás multado. Por supuesto, si aún no se va, me temo que será tan grave que le revocarán la licencia de conducir. Nora permaneció impasible. Esta es competencia de la policía de tránsito, ¿verdad? ¿Al capitán Ford siquiera le importa esto? Morris se quedó inexpresivo, pero sacó un documento del auto y se lo entregó. Departamentos de casos especiales, tengo derecho a preguntar sobre todos los asuntos ilegales. Bip. Bip. Mierda, ¿qué pasa adelante? ¿Por qué no conduces? ¿Es un accidente, o se averió el coche? Los otros conductores empezaron a tocar la bocina frenéticamente. Algunos bajaron del auto y miraron hacia adelante. Nora sabía que no podía demorarse más, así que asintió hacia Morris. Me iré ahora. Miró a su alrededor nuevamente pero no vio ningún auto familiar. Luego, caminó hacia adelante y siguió los autos hasta el frente. Un conductor que iba detrás ya se había bajado del coche y le señalaba la nariz y gritaba, ¿qué estás haciendo? ¿Tiene alguna cortesía? ¿No sabes que nos estás retrasando al detenerte aquí? Sin embargo, cuando levantó la cabeza, pudo ver claramente que era el rostro de una joven. Esta dama también era tan hermosa como un hada. Además, aunque Nora no sonrió, su disculpa se consideró sincera. Lo lamento. Me iré ahora. Simplemente estaba usando su belleza para cometer un asesinato. La voz de maldición del conductor se volvió más suave y cálida. Está bien, está bien. Fue solo un minuto. Vamos. Nora subió al coche y lo puso en marcha. Los coches aparcados detrás de ella volvieron al tráfico normal. De camino a casa, miró hacia adelante con expresión seria. ¿Quién era la persona que la había seguido y controlado su embarazo en aquel entonces? ¿Por qué Morris estaba cerca de ella otra vez? ¿Era él quien le había enviado el mensaje? Una o dos veces podría ser una coincidencia, pero ¿tantas veces? ¿Cuál fue su motivo? Además, departamento especial. ¿Qué fue eso? ¿Por qué nunca había oído hablar de un departamento así? En casa de los Hunt. La señora Hunt frunció el ceño. Después de pensarlo durante un día entero, finalmente decidió hacer algo. Aunque no lo admiten ahora, una vez que lo hagan, será demasiado tarde para reconocerlo. No puedo controlarlos en este asunto, pero alguien sí puede. Lea quedó atónita. OMS. La señora Hunt sacó su teléfono e hizo una llamada que no había hecho en mucho tiempo. En el momento en que contestaron la llamada, bajó los ojos y dijo lentamente, Iris, soy mamá. Te llamo por el bien de Justin y Pete. La actitud de Iris fue muy fría, pero no colgó. En cambio, preguntó, ¿qué quieres que haga esta vez? Cuando la señora Hunt escuchó las palabras esta vez, al instante se sintió culpable, pero aún así endureció su corazón y dijo, a Justin le gustan las mujeres de una familia pequeña. Definitivamente no puede ser la madrastra de Pete. Probablemente seas la única persona en el mundo que puede detenerlo. Tú. Antes de que pudiera terminar, Iris se burló y preguntó, ¿madrastra? Capítulo 260. Alquimia. Nora dijo lentamente, ¿no es lo más común en nuestra farmacia Armonia, la medicina? Melissa. Nora bostezó. Tía, préstame una habitación en la fábrica farmacéutica. Melissa inmediatamente asintió. Ningún problema. Después de que Nora almorzó, Melissa la llevó a la fábrica farmacéutica de los Anderson. La fábrica farmacéutica de los Anderson estaba en los suburbios de Nueva York. Parecía muy grande y limpio por dentro. Cuando entraron, pudieron oler la fragancia de la medicina. Cyril estuvo aquí todo el año. Cuando escuchó que estaban aquí, inmediatamente les dio la bienvenida. Mamá, hermana, el laboratorio vacío está listo. Melissa asintió. Entonces regresaré primero. Ustedes pueden prepararse. Estaba un poco preocupada.
La mejor medicina que tenían los Anderson en este momento era la píldora Carefree. Sin embargo, la píldora tenía un precio y se producía en masa. Fue un gran regalo darle a otra persona 20 pastillas, pero para la señora Hunt, fueron solo unos pocos miles de dólares. ¿Estaba bien la medicina de Nora como regalo? Estaba un poco preocupada. Solo quedaba una semana. Tenía que encontrar algo bueno para que la pastilla de Nora no fuera menospreciada y ella no tuviera que sacársela para salvar la situación. Por eso, Melissa salía temprano y regresaba tarde todos los días. Fue a varias casas de subastas en busca de varios obsequios. En el laboratorio. Nora solo hizo el trabajo de preparación y lo hizo durante mediodía. Solo por la noche terminaba de preparar todo tipo de cosas. Cheryl, que había estado ayudando desde un lado, preguntó con curiosidad: «Hermana, ¿qué medicina vas a hacer?» Nora pensó por un momento y respondió: «Píldora calmante». El cerebro de la señora Hunt estaba lleno de moretones y bultos. Si tomara la píldora calmante por un tiempo, sería muy efectiva. Cheryl inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Píldora calmante? Nuestra farmacia Armonia tiene muchos de ellos y son muy baratos. Solo toma un poco. No, ¿la fórmula de la píldora calmante no tiene estos ingredientes? ¿La píldora calmante no tenía tantas hierbas? Mientras pensaba en esto, escuchó a Nora decir lentamente: «Sí, es la píldora calmante de Zabe Corporation». Cheryl quedó atónita. ¿La píldora calmante de Zabe Corporation? ¿La píldora calmante de la legendaria Zabe Corporation? Había muchos tipos de píldoras calmantes. Caminó hacia su lado y la tomó del hombro. «Señora Hunt, no solo eres la abuela del señor Hunt, sino que también eres la matriarca de los Hunt». Estas palabras hicieron que la expresión de la señora Hunt se oscureciera. Sí. Había dedicado toda su vida a los Hunts. Al igual que en aquel entonces, cuando su nieto tenía solo 5 años, ella definitivamente habría favorecido más a su hijo. Sin embargo, por el bien de los Hunt, aún así ahuyentó a su hijo y mantuvo a su nieto con ella. No solo era madre, sino que también era la matriarca de las cacerías. El rastro de culpa que había sentido desapareció instantáneamente. No podía ignorar la reputación de los Hunt solo porque Justin estuviera feliz por un momento. La matriarca de la caza no podría ser una mujer tan humilde como Nora. Respiró hondo y de repente miró a MDM Pasto. «Recuerda invitar a esa señora de los Smiths a mi cumpleaños». Lea entendió lo que quería decir y asintió. «Sí». Al día siguiente en casa de los Anderson. «¿Qué regalo preparaste?» Cuando Melissa se despertó por la mañana y recibió la invitación, tenía dolor de cabeza. Se quejó con la señora Anderson: «Este año celebrarán un banquete especial para el cumpleaños de la señora Hunt. Además, nuestra relación es diferente ahora. No podemos darnos el lujo de no traer regalos valiosos». Pero, ¿qué tipo de tesoro no han visto los Hunt? ¿Qué podemos enviar que resalte un nuevo significado y muestre nuestra magnanimidad? La señora Anderson también se frotó las sienes. «Lo que más odio es pensar en regalos, especialmente en un regalo para la señora Hunt. Ella tiene altos estándares». Suspiró. «¿Pero por qué no le preguntas a Nora? Quizás tenga algunas buenas ideas». Era casi mediodía. Cuando Nora bajó las escaleras, escuchó a Melissa decir preocupada: «Nora, finalmente estás despierta. El cumpleaños de la señora Hunt es dentro de una semana y ha invitado a toda nuestra familia. ¿Qué crees que deberíamos darle?» «¿Cumpleaños?» Nora hizo una pausa por un momento antes de sonreír. «No te preocupes. Sé qué regalarle». Después de todo, ella era la abuela de Pete y Cherry. Era justo que ella hiciera lo mejor que pudiera. Melissa tenía curiosidad. «¿Qué planeas enviar?» Capítulo 261. La novia del señor. Hunt. Cheryl lo pensó muy claramente. La última vez, Nora la había ayudado a abofetear a Rachel en el baile. Tenía que protegerla sin importar nada. Cuando su maestro escuchó esto, su expresión cambió. «Tú, ¿cómo puedes ser tan terco?» Era viejo, entonces, ¿de qué servía incluso si tuviera derecho a hablar en la fábrica de refinación?
Toda su preocupación eran solo los Anderson. Esas palabras de antes fueron solo para hacer dudar a Cheryl, pero esta chica no dudó en absoluto. Ella fue demasiado decepcionante. Extendió la mano enojado, a punto de decir algo, pero tosió violentamente. Cheryl rápidamente dio un paso adelante y lo tomó del brazo. Maestro, sé que me desprecias por ser tu superior. Si quieres el poder de hablar, te lo devolveré. Su maestro dijo con dolor, ¿por qué necesito el derecho a hablar? ¿Cuántos años puedo permanecer en la fábrica farmacéutica? Debería haberme jubilado hace mucho tiempo. Cuando Cheryl escuchó esto, se dio cuenta de que había entendido mal a su maestro. Le dolía aún más el corazón. Maestro, lo siento. El viejo farmacéutico se golpeó el pecho. Cheryl, eres demasiado ingenua. ¿Crees que realmente me duele el corazón por el ginseng de 500 años? Me duele el corazón por la fundación de los Anderson. Nuestra fábrica farmacéutica puede funcionar con confianza si este ginseng se queda aquí. Ustedes son un desperdicio. El viejo farmacéutico pisoteó con ira. Los ojos de Cheryl también se pusieron rojos. Maestro, se puede considerar que Carefree Pill de la hermana Nora salva la vida de Carefree Pill. Incluso si perdemos este ginseng, buscaremos más. En el futuro, si tenemos dinero, podremos comprarlo a un precio elevado en la subasta. Cuando el viejo farmacéutico vio que ella todavía estaba protegiendo obstinadamente a Nora, instantáneamente agitó su mano con ira. Bien. Me sentaré aquí y veré cómo desperdicia el ginseng. Cheryl miró su expresión de dolor y suspiró. Sabía que algunas cosas eran muy importantes para los mayores. Esos conceptos ya estaban arraigados en sus huesos y no podían cambiarse. Suspiró y se sentó junto al viejo farmacéutico. Yo miraré contigo. En el laboratorio, Nora no sabía de la discusión afuera. En ese momento, ella estaba mirando la medicina. En realidad, cuando estaba en el extranjero, era un poco difícil refinar las pastillas. Sin embargo, la píldora calmante de Zabe Corporation fue definitivamente la mejor. Se decía que esta píldora calmante se ofrecía al emperador en la antigüedad. Era similar a un sacerdote Tao refinando píldoras. La receta era extremadamente complicada y las hierbas utilizadas también eran muy caras. Incluso con el alto nivel actual de tecnología, esta píldora todavía era muy difícil de refinar. Hasta ahora, el Dr. Zabe era probablemente el único en el mundo que podía refinar 1 o 2 pastillas. Sin embargo, ¿Nora realmente sabía cómo hacer la píldora calmante de Zabe Corporation? Ella tragó. Hermana, escuché que solo se pueden producir 1 o 2 pastillas en un horno. ¿Cuántos piensas dar? Nora la miró. ¿Quién dijo que en un horno solo se pueden producir 1 o 2 pastillas? Cheryl. El doctor Zabe lo dijo. Él personalmente había refinado un lote hace 3 años y solo produjo un producto terminado. Había arruinado muchas hierbas medicinales, causando que le doliera tanto el corazón que nunca más las refinó. Nora puso los ojos en blanco. El maestro no podía desempeñarse bien porque era mayor y no podía controlar bien su comportamiento. Este tipo de problema no le pasaría a ella. Sin embargo, el proceso fue un poco largo y requirió 3 días y 4 noches. Con todo este tiempo, bien podría dormir. Por lo tanto, no lo había refinado a lo largo de los años. Ella no dijo nada. Cheryl decidió no hablar más. Se limitó a mirar las costosas hierbas que Nora tomó, con el corazón dolorido. Había un antiguo gerente en la fábrica farmacéutica de Farmacia Armonia. También era un viejo farmacéutico y podía considerarse el maestro de Cheryl. En ese momento, se paró afuera de la puerta y escuchó su conversación. Le hizo un gesto a Cheryl para que se acercara. Cheryl salió. El viejo farmacéutico frunció el ceño y lo reprendió. Cheryl, ustedes son demasiado imprudentes. ¿Se van a desperdiciar estos $100,000 en hierbas así como así? ¿Cómo es posible que ella refine la píldora calmante de Zabe Corporation? Aunque a Cheryl también le dolía el corazón por el dinero, cuando escuchó las palabras de su maestra, se apresuró a explicar. Maestra, la hermana Nora fue quien nos dio la fórmula de la píldora Carefree. Así que incluso si se desperdicia dinero, no es nada. Mi padre y mi madre definitivamente no sentirán el pellizco. El farmacéutico suspiró. Ellos solo miran el dinero,
pero a ustedes también les importa solo el dinero. ¿Sabes cuánto vale ahora el ginseng de 500 años que tomó? Solo pudimos comprar 1 o 2 de todo el país. Esto no es una cuestión de dinero en absoluto, ¿vale? ¿No te sientes mal porque lo desperdició? Por supuesto, le dolía el corazón. Ahora todo el mundo cultivaba ginseng artificialmente. La mayor parte tenía solo décadas de antigüedad y era raro encontrar uno que tuviera siglos de antigüedad. Estos 2 ginsengs de 500 años de antigüedad habían sido conservados por Harmonia Pharmacy. Podían considerarse el tesoro de la tienda y no tenían precio. La gente llevaba mucho tiempo pidiendo ginseng de 500 años de antigüedad, pero todavía no podían conseguirlo. Después de todo, la mayoría de los más antiguos habían sido enviados a la subasta. El valor del ginseng ya había superado con creces el valor medicinal. Harmonia Pharmacy no lo subastaría. La mayoría de las personas que podían subastarlos eran como los Smith and Hans. Pero, ¿cómo podrían esas familias vender ginseng a Harmonia Pharmacy? Sin embargo, para hacer la píldora calmante de Zabe Corporation, se necesitaba ginseng así de viejo. En realidad, si pudiera producirse, este ginseng definitivamente no se desperdiciaría. Después de todo, la píldora calmante era mucho más valiosa que el propio ginseng. El problema era: el doctor Zabe solo había logrado refinar una pastilla en un horno. ¿Podría la hermana Nora tener éxito? El viejo farmacéutico sugirió: aunque otras hierbas son caras, aún podemos comprarlas. Puedes hablar con tu hermana y cambiar ese ginseng por uno de 100 años. Si fracasa, solo perderemos dinero. Cuando Cheryl escuchó esto, se puso a pensar profundamente. Después de un momento, ella negó con la cabeza. Maestro, la amabilidad de la hermana Nora hacia los Anderson es demasiado grande. No puedo decir nada al respecto. El viejo farmacéutico se enfureció al instante. Señaló su frente y la regañó. Tú, eres realmente un tonto. Los Anderson han caído hasta aquí porque ninguno de ustedes sabe cómo fabricar drogas. Estás desperdiciando hierbas. Incluso con una píldora Carefree, si continúas siendo tan obstinado en el futuro, eventualmente irás cuesta abajo. Cheryl argumentó ansiosamente. Maestro, no puede decir eso. ¿Qué pasa si la hermana Nora realmente logra dominarlo? El viejo farmacéutico había trabajado con los Anderson desde que era joven y nunca había asistido a la escuela. Había aprendido las habilidades de una generación anterior y era leal a los Anderson. En ese momento, estaba furioso. Cuanto más maldecía, más desagradable se volvía. Aprovechó su antigüedad y dijo: Doctor Zabe solo pudo producir una pastilla, ¿cómo puede dominarlo a una edad tan temprana? Deja de alardear. Si ella puede dominarlo, no necesitaré ningún salario en el futuro. Pero si no puede, tendrás que escucharme en la fábrica farmacéutica en el futuro. Cuando Cheryl escuchó esto, sus ojos se pusieron rojos. Sabía que su maestro estaba tratando de ponerla en su lugar. Desde que llegó a la fábrica farmacéutica, había estado aprovechando la introducción de nuevas habilidades de alquimia. Su amo no había estado satisfecho con ella hace mucho tiempo, pero ella era la dueña y su amo solo podía escucharla. Ahora quería usar este asunto para tener derecho a hablar en la refinería. Ella respiró hondo. Bueno. Capítulo 262. Éxito de la medicina. La señora Lewis no se enojó cuando vio que Rachel interrumpía. Ella continuó sonriendo y respondió: es la hija de los Anderson, Nora. Raquel. Entrecerró los ojos mientras gritaba: imposible. Su intensa reacción cubrió los puños cerrados de Yvonne. La señora Lewis la miró confundida. ¿Qué ocurre? ¿Qué podrían hacer? Yvonne pareció haber pensado en algo y dijo con expresión tranquila: esta es la persona de la que hablabas antes, la que se robó la atención en el baile, ¿verdad? Raquel sintió como si le hubieran dado una fuerte bofetada mientras sus mejillas se calentaban. Acaban de decir que incluso si ella estaba en el centro de atención, nadie la quería. Incluso ahora, nadie había venido a proponerle matrimonio. ¿Pero cómo encontró de repente un novio tan poderoso? Imposible. La señora Lewis quedó atónita. ¿Qué quieres decir? Obviamente ella no lo sabía. Yvonne no quería dejar la impresión de que estaba diciendo cosas malas a sus espaldas,
así que sonrió impotente. No es nada. Solo digo que esta señora bailaba bien. Después de escuchar los elogios hacia Nora, Rachel se enojó. ¿Qué? Señorita Smith, incluso si no habla de ella a sus espaldas, no puede dejar una impresión tan equivocada en los Hunt. Señora Lewis, déjeme decirle. Nora es alguien que odia el matrimonio. Después de que los Anderson la recogieran en un lugar pequeño, encontró la oportunidad de colarse en el baile de este año. ¿Sabías? Para mostrar sus habilidades de baile y sorprender a todos, incluso bailó pasos de hombres. Todo el mundo sabe sobre esto. Ella simplemente está haciendo todo lo posible para ser el centro de atención. Está haciendo esto para poder encontrar rápidamente un hombre con quien casarse. ¿Entendiste mal algo? ¿Cómo puede gustarle al señor Hunt alguien como ella? La señora Lewis no esperaba oír esas palabras. Ella inmediatamente dijo emocionada, ¿es así? Señorita Good, apúrate y cuéntame los detalles. Rachel empezó a echar más leña al fuego. Les contó lo que había sucedido ese día, omitiendo su coerción y los agravios de Cheryl, por supuesto. Creó una imagen de una mujer a la que le encantaba presumir. Al escuchar esas palabras, Yvonne tomó lentamente su taza de café y bebió con una leve sonrisa. Cuando Rachel terminó de hablar, dijo, «Muy bien, señorita Good. No hables de los demás a sus espaldas». Después de todo, había menos medicinas tradicionales disponibles en el extranjero. Sostuvo el ginseng de 500 años y suspiró en silencio. Este ginseng era demasiado pequeño. Si lo hubiera sabido antes, habría acudido a su maestro, el doctor Zabe, para conseguir más ginseng. Como médico imperial, el doctor Zabe no tenía muchas otras cosas, pero aún tenía algo de ginseng. Sacudió levemente la cabeza y cortó el ginseng en pedazos. Cuando la vieron cortarlo con tanta indiferencia, Cheryl y el viejo farmacéutico de afuera sintieron que les dolía el corazón. El viejo farmacéutico lo regañó. «Mira, cómo está cortando el ginseng, es un desperdicio, un desperdicio. Cheryl, entra y ve si puedes recoger algunas raíces de ginseng. Siguen siendo útiles». Cheryl, en los Smith. Ian todavía estaba en la sala VIP del hospital. Ya lo habían trasladado fuera de la UCI y por el momento no estaba preocupado por su vida. En casa, su hija adoptiva, Yvonne, que también era la única niña de la generación de los Smith, tocaba el violín. Después de que terminó la canción, Rachel, que estaba a su lado, aplaudió instantáneamente. Las habilidades con el piano de la señorita Smith están mejorando cada vez más. Desde que la familia soltera de Miranda casi quebró, su estatus en el bosque había sido aún más bajo. Esto llevó a que su padre la reprendiera constantemente en casa. Además, siempre se vio obligada a ir con los Anderson y aprender de su tía Melissa. ¿Pero cómo podría ir allí? Por lo tanto, ahora solo podía correr hacia los Smith. Yvonne era una famosa hija de una familia adinerada de Nueva York. Tenía talento y, cuando estaba con Yvonne, su padre no la regañaba aunque se enterara. Cuando Yvonne escuchó sus palabras, bajó los ojos y sonrió. ¿Peleaste con tu padre otra vez? Rachel frunció los labios. Sí. Me sigue criticando por todo. Quiere que cambie esto y aquello. ¿No es porque cree que Cheryl es demasiado buena? ¿Cómo puede la hija de la tía ser mejor que yo? No importa lo fuerte que sea, solo trabaja en la fábrica farmacéutica de los Anderson. No se comporta como una niña en absoluto. Yvonne se arregló el largo cabello y sonrió. Los padres aman más a sus hijas. ¿No puedes simplemente engatusarte? Sin embargo, Rachel frunció los labios. Esa es otra persona. Sospecho seriamente que no soy hijo biológico de mi padre. De lo contrario, ¿por qué sería tan estricto conmigo? ¿Cómo puede mi padre biológico siempre meterse conmigo? Las palabras biológico atravesaron el corazón de Yvonne como una aguja. Ella bajó los ojos para ocultar su disgusto. Todavía tenía una sonrisa amistosa en su rostro mientras una luz brillaba en sus ojos. De repente, dijo, deja de decir tonterías. Por cierto, escuché que el último baile no fue muy divertido. Al oír la mención del baile, Rachel instantáneamente se puso furiosa. ¿No es por ese paleto que volvió del campo? No esperaba que bailara bien,
pero lamentablemente nadie ha venido a proponerle matrimonio todavía. ¿Sabías? Su madre jugueteaba afuera y quedó embarazada incluso antes de casarse. Hizo una escena tan grande solo para llamar la atención y encontrar una buena familia. ¿Pero cómo es posible que les guste? Estaba a punto de continuar cuando entró el mayordomo. Señorita Smith, los Levin están aquí. ¿Los Levin? Mientras Rachel estaba aturdida, Yvonne ya se había levantado con una sonrisa. Por favor, entra. Entonces, entró una mujer de mediana edad, de unos 40 años. Parecía normal. Su rostro era hermoso y tierno, y era gordita. Cuando sonreía, parecía muy simpática. Rachel preguntó, ¿esto es? Yvonne explicó, su suegra es la actual ama de llaves de la señora Hunt, MdM Pasto. Las personas más famosas de los Hunt, aparte de Justin y algunos miembros de la familia principal, eran los mayordomos internos y externos de los Hunt. Los mayordomos de estas familias se criaron con ellos desde pequeños. Eran muy leales y confiables. Ahora, señora. La familia de Leah también trabajaba en una empresa de Hunt Corporation y la trataron muy bien. Pero ¿por qué MdM, la nuera de Leah, a quien todos llamaban señora Louise, en los Smith? Mientras Rachel estaba aturdida, esa persona ya se había acercado. Señorita Smith, hoy vine a charlar un poco. Por favor, disculpe mi intrusión. Dicho esto, la señora Louise evaluó a Yvonne. Yvonne se enderezó y colocó sus manos casualmente en su regazo. Parecía hija de una familia adinerada y era muy apropiada. La señora Louise la elogió en su corazón y dijo en broma, por cierto, mi suegra dijo que escuchó un chiste en casa hace unos días. Nuestro señor Hunt en realidad encontró una novia afuera. La expresión de Yvonne se congeló ante esas palabras, pero su expresión permaneció tranquila. Raquel quedó atónita. ¿Quién es? ¿Había realmente una mujer en Nueva York que le gustaba a Justin? ¿La conocía? Capítulo 263. Vendedor de drogas. En el laboratorio, Nora abrió el horno de alquimia. Aunque había una puerta entre ellos, una fuerte fragancia de medicina los invadió. Hacía que la gente se sintiera llena de energía en el momento en que lo olían. Esta fragancia aclaró su mente, eliminando el cansancio que había sentido después de esperar unos días. El viejo farmacéutico había olido una vez este aroma. Era la píldora calmante de Zabe Corporation. En aquel entonces, cuando el doctor Zabe lo había refinado, había estado presente e incluso lo había ayudado. ¿Cómo podría ser, sin embargo? El proceso de refinamiento de la señorita Smith fue completamente diferente al de Sylvester Zabe. Aunque los ingredientes utilizados eran los mismos. Cyril no entendió esto, pero cuando vio a su maestro decir que había fallado, le dolió el corazón al instante. Sin embargo, lo primero que quería hacer era consolar a Nora para que no se sintiera culpable ni triste. Justo cuando estaba a punto de decir algo, vio que su maestro de repente abrió la puerta y entró corriendo. Cyril estaba sorprendida. Rápidamente lo siguió y agarró al viejo farmacéutico. Maestro, ¿qué estás haciendo? Ya era bastante triste que Nora hubiera fracasado en su refinamiento. Si el maestro dijera algo desagradable, ¿cómo lo soportaría Nora? Luego miró la expresión de su maestro y vio que estaba realmente agitado e incapaz de controlarse. Ella inmediatamente dijo, Maestro, cálmate. Cálmate un poco. Los labios del viejo farmacéutico temblaron. Alejarse. No puedo calmarme. Quería presenciar el nacimiento de la píldora calmante de Zabe Corporation. Sin embargo, Cyril no se rindió. ¿Qué pasaría si el maestro hiciera un movimiento? No podía permitir que el maestro golpeara a Nora. Ella tosió. Maestro, aunque Nora ha fracasado, no es muy raro. Quizás lo consiga la próxima vez. El viejo maestro, no habrá una próxima vez. Cyril sabía que su maestro estaba furioso. Sí, no habrá una próxima vez. Nuestra fábrica ya no tiene ginseng de 500 años. No te enojes, el viejo maestro estaba ansioso. Eso no es lo que quise decir. Date prisa y hazte a un lado. Déjame ver. Logró hacer algunos. Cyril, maestro, no puedes golpear a Nora.
Digamos que el ginseng se desperdició como mi... ¿Qué? Aturdida, se dio la vuelta de repente. ¿Cuántos logró hacer? Rachel hizo un puchero. La señora Louise parecía estar sumida en sus pensamientos. Ella no esperaba que esto sucediera. Por lo tanto, palabras como que el señor Hunt aún no se había ganado a Nora y que a la señorita Smith no le gustaba el señor Hunt, eran todas falsas. De hecho, Nora se estaba haciendo la difícil. ¿Por qué el inteligente señor se enamoró de ella? La señora Louise estaba un poco ansiosa. Tuvo que regresar rápidamente y contarle esta noticia a su suegra antes de contárselo a la señora Hunt. Sin embargo, por muy ansiosa que estuviera, no olvidó su misión de hoy. Después de sonreírle a Rachel, miró a Yvonne. Señorita Smith, mi suegra me pidió que le dijera que atesorara la oportunidad en el banquete de cumpleaños. Sus palabras hicieron sonrojar a Yvonne. Bajó la cabeza y dijo con torpeza, «Pero ¿no dijiste antes que el señor Hunt ya tiene novia?» Tanto los Hunt como los Smith estaban interesados en una alianza matrimonial. Después de todo, aunque los Smith y los Hunt habían competido en el pasado, ahora los tiempos eran diferentes. Una alianza matrimonial obviamente tenía más beneficios. Esta fue también una de las razones importantes por las que Jan había adoptado a Yvonne. Los mayores de las dos familias habían aceptado tácitamente. Cuando la señora Louise escuchó esto, le dio unas palmaditas en la mano a Yvonne. Suspiró, su relación aún no está confirmada. ¿Quién en Nueva York lo sabe? Además, ahora es solo una novia. Debes prepararte adecuadamente. Esta es una rara oportunidad. Además, incluso si no es el señor, debería encontrar a alguien. Aunque todos los años había un baile en Nueva York, siempre era una reunión de jóvenes. Esta vez, la señora Hunt de repente estaba celebrando una gran fiesta de cumpleaños. Los mayores de cada familia definitivamente también asistirían. Fue el partido más grande de los últimos años. Si pudiera brillar en este banquete, definitivamente sorprendería a todos. Yvonne bajó la cabeza y sus orejas se pusieron rojas. Al final, ella asintió. Después de que la señora Louise se fue, Rachel se inclinó hacia Yvonne. «Señorita Smith, ¿es esta la intención de los Hunt?» Yvonne sonrió sin decir nada. Rachel inmediatamente le sacudió el brazo. «Debes trabajar duro. No debes permitir que Nora se convierta realmente en la señora Hunt. Sus antecedentes familiares son muy malos. ¿Cómo se puede comparar contigo? Eres la hija mayor de los Smith». Yvonne suspiró. «No soy la verdadera señorita mayor. ¿Así que lo qué?» El tono de Rachel era muy agresivo. «Mira Nueva York, ¿quién se atreve a decir que no eres la verdadera hija mayor? Además, ¿quién en los Smith se atreve a menospreciarte?» Las largas pestañas de Yvonne ocultaban la frialdad de sus ojos. ¿Despreciarla? ¿No estaba ella haciendo exactamente eso ahora mismo? Si ella fuera la verdadera hija mayor de los Smith, ¿por qué interactuaría con personas como Rachel? Sin embargo, Yvonne no dijo eso. Ella sonrió y preguntó, ¿pero qué puedo hacer? Rachel dijo inmediatamente, por supuesto que puedes impresionarlos con tu regalo. Además de actuar en el concurso de talentos, tienes que presentar un regalo valioso y sorprender a toda la audiencia. Apretó los dientes y dijo, lo más importante es que debes vencer a Nora. Aunque tiene el mismo apellido que tú, ¿cómo es digna del apellido Smith? Al final, ella es solo una sobrina de los Anderson. Incluso si es la hija mayor de los Anderson, es solo una vendedora de drogas. Señorita Smith, debe pensar en un buen regalo, el vendedor de drogas. Los ojos de Yvonne brillaron. ¿Qué es bueno o malo? Si es valioso o no, no es importante. Solo me preocupa la salud de la señora Hunt. Escuché que acaba de someterse a una operación en la cabeza hace un tiempo. Le pediré a mi hermano que me ayude a encontrar algún medicamento adecuado. Lo único que los Anderson podían ofrecer era medicina. Sin embargo, la medicina que los Smith habían encontrado era definitivamente excepcionalmente buena. Cuando los dos compitan, la diferencia de fuerza sería obvia. 2 días después. En el laboratorio de la fábrica farmacéutica de los Anderson. Cyril y su maestro llevaban aquí 2 días. Durante los últimos 2 días,
La mujer en el laboratorio no había dormido ni un minuto. Durante este tiempo, aparte de que Cheryl envió algo de comida, Nora nunca salió del laboratorio. ¡Bam! De repente, se escuchó un fuerte sonido en el laboratorio. Ambos inmediatamente se levantaron y miraron a través de la ventana de cristal. Vieron humo blanco saliendo del horno de alquimia. El maestro pisoteó. ¡Oh, no! Ella falló. Cheryl quedó atónita. ¿Qué? El maestro dijo, en aquel entonces, vi al doctor. Sabe hacer medicamentos. En el momento en que se formó la píldora calmante de Zabe Corporation, emitió humo negro. El humo blanco debe significar un fracaso. Estaba desconsolado. Ustedes dos pródigos, mi ginseng de 500 años, es realmente un desperdicio. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, vio. Capítulo 264. Matrimonio de los Smiths y Hans. La llamada fue contestada rápidamente y una clara voz femenina lo saludó respetuosamente. Maestro, ¿pasa algo? El hijo de Silvestre sabía que su padre tenía una descendiente directa, que era una mujer, pero nunca antes la había visto. Sin embargo, los dos ya habían hablado por teléfono muchas veces. Tosió. Hermana, soy yo. Oh, ¿pasa algo? El hijo de Silvestre dijo, tengo alguien aquí que quiere comprar las píldoras calmantes de Zabe a un precio elevado. ¿Tienes tiempo para ayudarme a perfeccionar uno? La voz de la otra parte era perezosa. ¿El maestro quiere venderlo? El hijo de Silvestre asintió. Sí, la otra parte ha ofrecido $2 millones. Nora se quedó sin palabras. Entre las hierbas necesarias para refinar la píldora calmante, solo el ginseng de 500 años era más valioso. El resto ascendía a unos $10.000 como máximo. Solo ese ginseng podría comprarse en una subasta por $1 millón. ¿Quién era este retrasado que gastaba $2 millones en comprar medicinas? Había olvidado por completo que Silvestre solo había refinado una pastilla en el pasado. Si este asunto se extendiera, ¿no valdría una sola pastilla millones? Ella bostezó. Acabo de terminar un lote. Te daré uno. El hijo de Silvestre dijo inmediatamente, repartiré el dinero contigo. No hay necesidad. Al principio, Nora no quería decir nada, pero de repente recordó que había usado ginseng de 500 años de antigüedad de Harmonia Pharmacy. Ella simplemente dijo, dame un ginseng de 500 años. De hecho, se necesitó un ginseng tan viejo para refinar la píldora calmante. Su padre solo había logrado refinar una pastilla. Si él le dio solo uno, ¿qué pasaría si ella fallara? Por lo tanto, inmediatamente dijo, muy bien, te daré 2. Bueno. Nora dijo, haré que alguien te lo envíe más tarde. Ningún problema. En ese momento, Nora estaba de regreso con los Anderson. Después de recibir la llamada, llamó a Cheryl y le dijo la dirección del doctor Zabe, y también la recompensa por las pastillas. Cuando el maestro de Cheryl escuchó esto, se ofreció como voluntario para entregar la medicina sin dudarlo. Antes de irse, todavía murmuraba, me pregunto a cuánto se puede vender una pastilla. Nuestro ginseng de 500 años era realmente precioso, Cheryl sonrió. Lo sabrás cuando llegues allí. 1 hora más tarde. Luego, el viejo maestro la empujó y corrió hacia Nora. Miraron juntos dentro del horno de alquimia. Anteriormente, el doctor Zabe había logrado fabricar uno. Esta vez, la fragancia de la medicina de Nora era muy fuerte. Debería haber más éxitos, ¿verdad? Ante este pensamiento, miró dentro del horno y se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron mientras murmuraba con incredulidad, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podría ser esto? Cheryl también se acercó corriendo. Maestro, ¿qué pasa? ¿Cuántos logró hacer? 1, 2. Los labios del viejo maestro temblaron. No. Entonces. Los ojos del viejo maestro ya estaban aturdidos. Las pastillas en el horno de alquimia eran tan densas que sus ojos estaban borrosos. No podía contarlos en absoluto. Mientras seguía contando, escuchó la voz clara de Nora. 256.
Todo el laboratorio de alquimia estaba en silencio. Después de un rato, Cheryl dijo con voz temblorosa, ¿todos fueron refinados con éxito? El viejo farmacéutico también miró a Nora aturdido. Nora los miró a los dos y arqueó las cejas. Ella sonrió divertida. Continuó sacando la medicina refinada del horno a un ritmo moderado y la colocó en una caja de papel que llevaba consigo. En ese momento, escuchó al viejo farmacéutico rugir, «Tú, detente». Nora. Se detuvo por un momento. Los dedos del viejo farmacéutico temblaron mientras señalaba la caja de papel ordinaria que tenía en la mano. «¿Tú, estás usando esta caja para guardar el medicamento?» Nora enarcó las cejas. ¿Qué más usaría? El viejo maestro se enfureció cuando vio su mirada indiferente. Solo espera. Salió corriendo y regresó rápidamente con 2 preciosas cajas. Sin embargo, cuando miró dentro del horno, solo quedaban la mitad de las pastillas. Nora abrazó 2 cajas de papel y dijo, «Deje esta mitad a la farmacia Armonia. Yo me quedo con el resto». Con eso, saludó a Cheryl y al viejo maestro antes de irse. El viejo maestro. ¿No puede simplemente encontrar una caja más bonita? Al mismo tiempo, Yvonne había llegado personalmente a casa de los Zabe. Sylvester Zabe ya era viejo y no podía levantarse de la cama. Se sentó en la silla de ruedas y la recibió. «Señorita Smith, ¿puedo ayudarla?» Yvonne sonrió. «Vine aquí para comprarte un medicamento». Las arrugas de Sylvester cubrieron su apariencia original, haciéndolo parecer inaccesible. Su voz era terriblemente vieja. ¿Qué medicina? La píldora calmante de Zabe Corporation. Yvonne sonrió. Escuché que refinaste uno hace 3 años. Sylvester bajó los ojos. Oh, ya lo usé en ese momento. Yvonne quedó atónita. El hijo de Sylvester se apresuró a explicarle a su lado. Mi padre sufrió un derrame cerebral repentino hace 2 años. Cuando estuvo en coma, se lo dimos. Al escuchar sus palabras, Yvonne evaluó a Sylvester. Ya era muy mayor y debía tener unos 80 años, casi 90. Había visto personas que habían sufrido un derrame cerebral repentino a esa edad. La mayoría de ellos tenían la cabeza inclinada, la boca hacia atrás en una sonrisa y la baba goteaba de la boca. No vivirían mucho. Sin embargo, Sylvester estaba lúcido. Además de no poder moverse, no parecía haber sufrido ningún derrame cerebral. Entonces las píldoras calmantes de Zabe Corporation eran realmente poderosas. Estaba aún más decidida a darle este medicamento a la señora Hunt. Los Anderson deben estar pensando en darle una preciosa medicina, pero para la señora Hunt, por muy buena que fuera la medicina, no se podía comparar con la píldora calmante. Solo piensa en ello. Si Nora le diera una caja de Carefree Pill en el banquete, aunque todos sentirían envidia, si pudiera sacar una pastilla calmante, definitivamente podría reprimir a Nora. Ella sonrió. Pagaré $1 millón. Silvestre negó con la cabeza. No tengo ninguna pastilla. Su hijo también sonrió. No se trata de dinero. Se trata de las acciones. Yvonne seguía sonriendo. $2 millones. $2 millones. El hijo de Sylvester tragó saliva. ¿Qué tipo de medicamento podría venderse por $2 millones? Eso fue suficiente para comprar la vida. Miró a Sylvester y dijo, «Papá». Silvestre cerró los ojos. «Es inútil que me preguntes. Mis piernas ya no funcionan bien. Incluso si tengo dinero, ya no puedo ganarlos». El hijo de Sylvester suspiró. Últimamente su familia necesitaba dinero. Suplicó, «Padre». Cuando Sylvester vio a su hijo así, sintió que realmente se lo debía en su vida anterior. Solo pudo decir, «Pregúntale a mi discípulo». Los ojos del hijo se iluminaron inmediatamente y le dijo a Yvonne, «Espera un momento». Sacó el teléfono de Sylvester, encontró el número de su discípulo y lo marcó. «Está sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.